Bueno, buenas tardes a todos. Soy Claudia Pelosi, directora de la Escuela de Letras de la Universidad del Salvador. Desde Buenos Aires quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta charla. Es una presencia de muchísimas personas, de muchas partes del mundo, y esto realmente nos alegra y nos honra, realmente. Hoy iniciamos un ciclo de conferencias sobre corrección y gramática de la lengua española. Las van a dictar las profesoras que integran las diplomaturas universitarias que iniciamos este cuatrimestre en la facultad, que son la de corrección de textos académicos y la de gramática de la lengua española. Las profesoras son Hilda Albano, Nuria Gómez Velar, Angélica Baninetti, Carolina Crespo, que ustedes, bueno, ya conocen, ¿no? La idea, digamos, original es enriquecer las cruzadas, obviamente, pero también nuestro deseo es crear un espacio de apertura de estos saberes, poder compartir, digamos, fuera del espacio de nuestra facultad, incluso de nuestro país, con un amplio grupo de esta comunidad académica, estos intereses, estas temáticas, y por supuesto que se genere un diálogo fecundo. Hoy la conferencia la dictará la doctora Nuria Gómez Velar y se titula El corrector ante las normas y el estilo del autor. En este sentido, bueno, quiero agregar que estamos desarrollando en la Universidad de El Salvador toda una serie de actividades sobre corrección como cursos, charlas, diplomaturas, ¿no? Cuyo el fin es contribuir no solamente al perfeccionamiento del corrector, ¿no? Sino sobre todo lograr esta valoración de esta labor tan ardua que es la del corrector, ¿no? Que se está forjando en estos años un espacio clave en el campo académico. Bueno, Nuria es doctora en letras, correctora literaria, egresada de la Universidad de El Salvador, donde trabaja como profesora en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, y en la Escuela de Lenguas Modernas también. En nuestra facultad, en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, está desempeñando un rol clave en el armado de todas estas actividades que yo les estuve mencionando. También es profesora de edición, corrección de textos y escritura creativa en la Fundación Literae. Asimismo, se desempeña como correctora para el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y es autora de la primera tesis de doctorado sobre corrección de textos bajo la dirección de la doctora Alicia Zorrilla, que es la presidenta de la Academia Argentina de Letras, nada más y nada menos, y su investigación va a ser publicada en España muy próximamente. Bueno, les adelanto por otro lado que la próxima conferencia del ciclo será el miércoles 9 de septiembre a las 19 horas Argentina, a cargo de la licenciada Carolina Crespo, así que están todos invitados. Bueno, los dejo con Nuria y nuevamente les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, 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 ¿cómo les va a todos? Bueno, espero que estén muy, muy bien. Ante todo quiero agradecerles el hecho de que hoy estén acá, que se sumen a la charla, al equipo, que se sumen a esta locura de tener conferencias sobre corrección, porque la verdad es que no es algo, no es, si bien es algo habitual, no es tan frecuente, y con esto de la cuarentena y la pandemia, bueno, por suerte, si bien estamos muy encerrados en algunos aspectos de nuestra vida, más tirando lo cotidiano, desde la otra perspectiva, lo que tiene de bueno es esto, que por ahí personas que viven en lugares muy, muy distantes se pueden reunir y hablar sobre corrección y compartir temas que tienen digamos, que mueven a la preocupación, ¿no? Entonces, bueno, nada, por un lado la idea es conversar sobre algunos temas centrales que tienen que ver con la formación de las diplomaturas. Como bien dijo Claudia, se lanzaron 2 diplomaturas, por suerte tuvimos muy buena respuesta, y calculo que seguiremos teniendo muy buena respuesta. Y en esas 2 diplomaturas, bueno, una es de corrección y la otra es de gramática. Considerábamos que como es asincrónica y por ahí el contacto no se da de una manera tan dinámica como es lo presencial, o bueno, esta cosa de lo sincrónico, pensábamos que por ahí un buen contrapunto era reunirnos, juntarnos a charlar sobre estos temas, y nada, y tener un vínculo un poco más humano, percibir la cara del otro, qué sé yo, conversar sobre aquellas cosas que nos preocupan, plantear dudas, inquietudes, también, ¿por qué no?, conocer otra gente del mundo de
de la corrección. No se olviden de que por más que, qué sé yo, nosotros que estamos trabajando muy metidos en el tema de la corrección, pero hay algunos que están en otro momento de la formación, algunos están iniciando, otros pueden hablar desde la voz de la experiencia, otros tienen mucha experiencia, pero recién en esta época están empezando a formarse, porque bueno, la formación del corrector es más bien tirando tardía. Y lo mismo pasa con la de gramática, ¿no? Hay conversaciones que realmente adquieren una relevancia, un sentido diferente a partir del vínculo. Entonces, ya sé que no es la mejor de las opciones, lo mejor sería vernos, abrazarnos y darnos la mano, tomar un café y conversar, pero bueno, a veces se complica por la distancia. Y esto, de alguna manera, nos permite acercarnos, reunirnos y, por sobre todas las cosas, empezar a tener una red, un vínculo un poco más sólido entre los profesionales que trabajamos en el campo de la corrección, en el campo de la gramática, en el campo de la traducción, es decir, todo lo que tiene que ver con los estudios del lenguaje, que por lo general está como polarizado. Hay lugares donde la gente sabe que se puede reunir, pero es raro que uno se reúna con el de otro lado. Es decir, por ejemplo, la doctora Albano, yo sé que tiene vínculos con mucha gente de España, de México, tiene una red muy extensa de vínculos, pero bueno, por su trayectoria y su prestigio, pero yo no la tenía. Mi lugar de vínculos se dio a través del SICTE, y fue maravilloso. Entonces yo dije, bueno, quiero compartir esto con la gente y quiero poder, de alguna manera, nada, facilitarles el camino que a algunos nos ha costado bastante, esto de establecer los vínculos con otros países. Los CICTES, por suerte, permiten eso, cada vez hay vínculos más sólidos del lado de la corrección. Ustedes saben que hace unos meses se terminó de consolidar la red ACTE. La red ACTE es la antigua Alianza de Correctores, adoptó una nueva forma, que es la de la red ACTE, y bueno, todas las asociaciones de correctores de todo el mundo, de habla hispana, bueno, y Estados Unidos, que es de habla hispana, y otras hablas también, ¿no? Pero bueno, desde habla hispana en la parte que corresponde, bueno, se reúnen, plantean cuestiones que tienen que ver con el trabajo del corrector, y también ahora en el último tiempo se ensamblaron, armaron un buen equipo con la Fundeu. Entonces, vieron que ustedes cuando tienen dudas, por ahí muchas veces escriben la Fundeu y plantean, bueno, desde ahí cómo se escribe tal cosa, qué corresponde, si punto o no punto, coma o no coma. Bueno, la red ACTE permitió, por justamente estos vínculos que nos hacen cada vez más sólidos, más fuertes, bueno, establecer un vínculo con la Fundeu, que era algo que nos estaba faltando. Y por suerte se dio de la mejor manera. De hecho, han publicado varios textos ya de la red ACTE, o sea, de las distintas asociaciones de correctores de todo el mundo, y es maravilloso eso. Así que, bueno, esa es la razón por la cual armamos este espacio. Hoy es la primera, y ya les digo, seguramente va a tener un montón de problemas y de defectos, porque es la primera, y bueno, como toda primera experiencia, seguramente vamos a aprender muchas cosas de lo que estamos viviendo hoy, pero en algún momento había que dar el primer paso, y mejor que sea ahora, y no estar esperando a que sea el paso perfecto, ¿no? Que bueno, los correctores en eso de la corrección y de los defectos tenemos mucha experiencia, trabajamos con los errores, y hay veces que los errores son necesarios para poder aprender, así que todos los errores que puedan surgir de esta conferencia, primero les pido disculpas por lo que pueda pasar en cuanto a los errores, pero los agradezco, porque es la única forma en que vamos a poder aprender y avanzar y hacer algo nuevo, productivo, original, y bueno, no va a llegar a ser perfecto, pero le vamos a tratar de apuntar lo más cerca posible a la perfección. Así que bueno, todo esto era para decirles que hoy voy a hablar de un problema bastante divertido para los correctores, que es el tema del estilo del autor. Y puntualmente, hoy voy a dar una clase más teórica de lo que, una conferencia más teórica de lo que suelo dar. Vieron que las últimas por ahí tenían una impronta un poco más práctica, o algo más práctica. Bueno, ahora va a ser más bien tirando a teórica. Igual vamos a analizar dos casos al final de todo, pero bueno, va a ser más tirando a teórica. Ahora bien, cuestiones de modalidad. Pueden preguntar todo lo que quieran mientras estamos en el trayecto, pero
Si son preguntas que están relacionadas con el tema, las contesto en el momento. Sí, digamos, en el momento en el que, cuando yo pregunto, y Carolina, digamos, Carolina va a ser mi enlace con ustedes y ella me va a plantear las preguntas que ustedes hagan. Pero si son preguntas que, no sé, que no tienen nada que ver, como qué libro me recomendás y ese tipo de cosas, las dejamos para el final de todo, y también las voy a contestar, pero al final de todo. ¿Les parece bien? ¿Caro, estamos bien? Está perfecto, sorry. ¿Y la gente la está entendiendo? Está perfecto, te mandan saludos y muchas emociones, están todos muy contentos, así que felicidad. Bueno, vamos a compartir ahora el PowerPoint y que sea lo que Dios quiera. ¿Te parece, Caro? De última, decime si se ve, esa es la parte más árida del asunto. Miren que esto es spoiler alert, es el final. Se ve perfecto. Y es el final lo que les estoy mostrando, ¿a ustedes les parece? Ahora sí, estamos en el principio. ¿Se ve? Perfecto, se ve perfecto. Bien, genial. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, les decía, del corrector entre las normas y el estilo del autor. Muchos de ustedes ya me conocen, tienen mi correo, porque además les mandé el enlace. Los que no tienen el enlace también puede ser que me hayan visto por YouTube, porque lo compartimos por YouTube, no por Facebook. Cualquier cosa estoy diciendo ya. Que no tome nada de alcohol. Bueno, volviendo a donde estaba. La cuestión es, si necesitan los correos o los enlaces míos para, qué sé yo, conversar o lo que sea, o plantearme dudas, o pedirme el PowerPoint de este video, bueno, lo pueden hacer a través de los dos correos que están ahí abajo. El primero, nuriagomezvelar@gmail.com, es mi correo laboral personal, y nuria.velar@usal.edu.ar, ese es mi correo laboral, es el de la facultad, ¿sí? Así que por cualquiera de los dos, y si no también, bueno, por Facebook me pueden buscar, y si no, también pueden mandar mensajes por YouTube ahora, así que también pueden, o sea, las formas de encontrarme son muy fáciles. Así que bueno, cualquier cosa después lo vuelvo a replicar al final de todo esto. Esto con flechita, ahí estamos. Bien, bueno, empecemos por el principio de todo. Hoy vamos a hablar, les decía, de la relación entre el autor, el corrector y ¿cómo se llama? El texto, el autor, el corrector y el texto en relación con el problema del estilo. Puntualmente me interesa hablarles de cómo es que nosotros hacemos los correctores cuando la norma es una y el estilo va para otro lado. Ustedes saben que, en general, cuando ustedes analizan un texto, o hablamos de la pragmática de la edición de un texto, nosotros consideramos, por un lado, los elementos materiales, y por otro lado, los elementos relacionales. Cuando hablamos de los elementos materiales, estamos hablando de las personas que intervienen en una situación comunicativa, y del mensaje entre esas dos personas. El problema es que, en general, cuando una persona abre un libro, lee un diario, o lee una revista, o incluso una página de internet, el lector lo que percibe es a un autor, pero no siempre percibe, y de hecho sería lo ideal que no lo hiciera, a todas las personas que están en el medio del proceso. Por ejemplo, el editor, el corrector, el diseñador, el traductor, el maquetador, el publicista. O sea, hay mucha gente en un proceso editorial, todos están escondidos tras la fachada del editor o de la editorial, pero bueno, en la medida de lo posible, lo ideal sería que no se detectara ni siquiera el editor. Lo cierto es que todos sabemos, nosotros que trabajamos en este mercado, que hay un montón de personas tras la cara bonita del editor. Entonces, autor, texto, lector. Por ahora tenemos eso. El editor lo que tiene que hacer, o el corrector también, tienen que buscar la forma de establecer un vínculo sólido entre el lector y el autor, de manera tal que el lector pueda entender claramente, nítidamente, lo que expresa el autor, entender también la intencionalidad de ese autor, o sea, comprenderla y, bueno, poder responder en consecuencia. No necesariamente es responder de la manera en que pretendía el autor. Digo, si uno tiene ganas de pelear, puede darse el gusto de pelear con un texto, pero el asunto es tener claro qué es lo que dice el texto para poder pelearle. ¿Estamos? Y una de las cosas importantes también para tener en cuenta es la situación comunicativa en la que se da esa conversación entre el texto y el lector. Porque en general el autor no está para aclarar, no, bueno, mira, esto lo que te quise decir acá es bla, 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 o fíjate que cuando yo hablé de tal tema, no, tiene que ser claro. Y eso muchas veces no pasa. ¿Hasta ahí estamos bien, Caro? Está perfecto.
Bueno, cualquier cosa me interrumpís. Sí, dale. Avancemos. Lo que suele pasar también en el juego de las conversaciones en el proceso de la edición tiene que ver con los problemas, digamos, los elementos relacionales, aquellas conversaciones que se dan entre los participantes de la situación comunicativa, pero que no son tangibles, es decir, los prejuicios que yo tengo con respecto a un autor son míos, y por supuesto que no tienen por qué condecir con el resto de las personas, pero están, ¿sí? Están, y no solamente están, sino que pueden interferir con la situación comunicativa o facilitarla, dependerá del caso. También puedo tener prejuicios con respecto a un texto. Si ustedes reciben un texto, un mamotreto mamotreto no es una palabra muy internacional, pero bueno, un libro muy, muy, muy gordo, con una letra minúscula, súper pesado, recontra incómodo, solamente se puede leer en un escritorio, y es un material que tengo que leer para poder hacer un trabajo, no sé, para la semana que viene. Lo más probable es que yo sufra de antemano el soporte con el que tengo que trabajar. Por ahí el texto está buenísimo, es increíble cómo está redactado, pero la imagen, el diseño, el soporte, ya me generan un prejuicio que va a ir en contra de la situación comunicativa. También puede pasar que, bueno, a mí me pasaba muchas veces con los textos de letra muy chiquitita y mal hecha la impresión, esos que tienen la tinta que se le pega a uno en la mano, que bueno, muchas veces pasa con los libros de estudio que hay que comprarlos usados o buscar la edición más barata porque uno no puede estar invirtiendo tanto en libros. Y justamente en ese contexto uno a veces no compra la mejor edición y pasan estas cosas, que uno se queda con la tinta en la mano, que la letra no es la mejor para leer, hay que tener una muy buena iluminación, a veces la tinta se borronea porque se quedó pegada en la mano de otra persona antes. Bueno, en fin, todos esos problemas pueden generar un ruido en la situación comunicativa entre el lector, el texto y el autor. Además está el problema de cuál es la creencia mía, de lectora, con respecto a ese autor. Es decir, yo me imagino que es un experto, es un especialista. Bárbaro, la voy a pasar genial desde ese lugar. Pero si yo pienso que es una persona poco formada, o desprolija, o sé que está, digamos que tiende a usar perífrasis y volteretas para no decir nada, lo más probable es que tampoco lo encare con la mejor de las intenciones, ¿sí? Entonces, la enciclopedia del autor, o mi fantasía con respecto a la enciclopedia del autor puede ser un problema. Al mismo tiempo, la enciclopedia tanto del autor como la fantasía que tiene el autor con respecto a lo que sabe un lector, también puede generar problemas, porque, bueno, justo en esta época nosotros estamos trabajando con la doctora Albano. Bueno, somos las chicas de las conferencias. La doctora Albano, Carolina Crespo, Angélica Baninetti, que también va a dar una conferencia para el ciclo de conferencias, y yo, somos nosotras 4. Y estamos viendo el problema de los manuales de lengua, de gramática, pero para los universitarios, es decir, en el acceso al nivel universitario, los manuales de gramática de primer año de carrera de grado. Y son a veces escritos para una persona que es especialista. Y yo creo que si un chico de primer año de carrera se sienta con uno de esos manuales que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la investigación son impecables, lo más probable es que lo abandone porque no lo va a entender. Entonces ahí hay un problema en la enciclopedia del lector. Aparte de la personalidad de ese lector, que por lo general, sobre todo los que están más cercanos al presente, los lectores tienden a tener un vínculo afectivo con el texto o con el autor. Entonces, se vuelve mucho más difícil cuando se marca una distancia, un léxico imposible, se usan palabras que no se entienden, se usan expresiones muy farragosas. Bueno, desde ese lugar puede llegar a ser un problema, y todo esto sigue siendo del terreno de lo relacional. Más allá de eso, también está la cuestión contextual y la cuestión de las expectativas. Yo por ahí pienso que ese libro me va a resolver el problema, y seguramente les tiene que haber pasado en algún momento de vivir esta frustración de pensar que el libro me iba a dar la respuesta y no, y no es así. Bueno, en esos casos, nada, con el tiempo uno aprende a no exigirle tanto a los libros, porque al fin y al cabo no tienen por qué satisfacernos todos nuestros caprichos, pero al mismo tiempo a veces puede llegar a ser un problema esto de la insatisfacción, es decir, si el libro no tiene la información que estoy buscando,
la pregunta es ¿por qué tengo ese libro o para qué tengo ese libro? Y muchas veces los libros por esa razón se descartan, es decir, por ahí se lo percibe como incompleto, o se esperaba que tuviera más respuestas de las que me ofrece, o bueno, ese tipo de cuestiones. Bueno, el vínculo es como con las personas también suelen vivir esas exigencias de parte de otras personas. Caro, ¿hasta ahí estamos bien? Va todo impecable, sigue ¿No hay así. preguntas? Por ahora viene tranquilo. Ok. Entonces, vamos a pensar en la conversación que vamos a generar entre un texto, el lector y el autor. Se supone que un autor escribió un texto, se lo dieron a un editor, el editor lo revisó, y seguramente tiene que pensar cómo establecer el vínculo con el lector y hacer que ese texto llegue de la manera más feliz. Eso sería, de alguna manera, como el paso posterior a la creación de un autor. Es decir, el autor se imagina cómo va a ser el texto, lo escribe, y después de eso viene la instancia en la que hay que convertir esa producción en algo que llegue a donde tenga que llegar, que cumpla su objetivo original. Entonces, el primer problema es este: hay que convertir un documento en un texto que cumpla con determinadas características. La primera de todas, esto lo voy a decir rapidito porque en realidad no es el tema del estilo, pero es la base del problema, ¿sí? Que sea legible, es decir, que yo lo lea y de buenas a primeras lo entienda y no se me canse la vista, y que disfrute la lectura, y que sea un libro que tenga muchas ganas de tener en la mano la mayor parte del tiempo posible, o que me cueste dejarlo cuando lo termine. Que sea atractivo, bueno, tiene que ver con esta cosa que les decía antes del afecto. Si no es atractivo, por lo menos que sea interesante o útil. Es decir, hay una serie de facetas con esto de lo atractivo, no necesariamente tiene que ver con la atracción textual o la sensualidad del escrito, no va por ahí, sino por el hecho de que, bueno, sea un libro que yo valore de alguna manera. Que sea dinámico, que no me muera de aburrimiento en la primera página y que tenga que tomar 5 tazas de café para poder seguir leyéndolo. Es clave lo que estoy diciendo. Bueno, que sea útil ya es algo que habíamos hablado, es decir, no toda la literatura, no todas las producciones son útiles. Yo tengo mucha literatura, me refiero a la literatura desde la creación artística, que no es útil, pero hay una cuota de utilidad en el sentido de que me llena el espíritu, ¿sí? No me va a servir para nada leer, qué sé yo, Los trabajos y los días, o, digo, Hesíodo, o qué sé yo, leer Pavese. Estoy nombrando las especialistas que están conmigo acá hoy. Lo más probable es que no me sea útil en el sentido de, no sé, si necesito arreglar una cañería, no voy a citar, no sé, Los trabajos y los días, o una obra, no sé, El oficio de vivir, o alguna de esas. No me va a servir, pero desde el punto de vista de la calidad de vida de lo humano, lo más probable es que ese libro me llene el espíritu, me llene el corazón, el alma, y entonces ahí está esa, si quieren, utilidad que los libros ofrecen cuando no son libros puramente técnicos o puramente utilitarios, ¿está? O sea, a veces útil no es el valor de esto me sirve para, sino que a veces sirve para reflexionar, o para disfrutar, o para entretenerse. Bueno, tiene que servir desde ese lugar, ¿estamos? Y al mismo tiempo también puede llegar a servir para poder entender cosas de uno, es decir, lograr la identificación, emocionar. Tiene un montón de facetas este concepto de utilidad. Bueno, y que sea relevante. Ustedes preguntarán, Nuria, ¿se te fue el rojo ahí? Sí, señor, no se me fue el rojo. Lo puse a propósito y tiene que ver con el hecho de que la relevancia es clave en los escritos. Cuando hablamos de relevancia en este mundo, tiene que ver con el hecho de que el lector retenga lo visto en el libro, el contenido del libro, o el vínculo con el autor, ¿sí? Que pueda dar cuenta de lo que leyó, o compartir con alguien lo que leyó, que pueda citarlo sin problemas. No digo toda la obra de memoria, no es para tanto, aunque conozco muchos profesores de la facultad que se saben partes de los textos de memoria y los pueden decir. Yo no soy de esas. Sí, por ahí alguna obra de teatro, pero las obras de, qué sé yo, la Divina Comedia, el Canto Cuarto, no me lo sé de memoria, no lo voy a aprender nunca, no hay forma. Bueno, relevante tiene que ver con esto, con el hecho de que uno retenga la obra, no se pierda el concepto en el camino y establezca un vínculo con eso. Esa es la parte, yo creo que es la parte fundamental de un libro, o sea, esa es la razón por la cual los libros existen. Caro.
Nuria, ¿Hay alguna pregunta? hay una pregunta, sí, pero no necesariamente para... Bueno, no sé, como quieras. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre editor y corrector? El editor es el que dirige el proceso editorial y el corrector es el que corrige un texto. A veces los correctores cumplen el papel de editor, sobre todo cuando hay mucha trayectoria del lado del corrector. Otras veces pasa que el editor, porque, qué sé yo, no tienen en el equipo un corrector, asume el papel de un corrector, o sea, es una línea muy endeble la diferencia entre el corrector y el editor en general, digo desde el punto de vista de lo que se observa, ¿no? Pero básicamente el editor es el que dirige el proceso editorial y el corrector es el que arregla el texto. Ahora bien, o sea, es una de las caras que está detrás de la cara bonita del editor. También hay que tener en cuenta que muchas veces los editores eh, son los que intervienen, un editor de contenido es el que interviene un texto en favor de volverlo legible, accesible, dinámico, atractivo, todo esto que veníamos diciendo, pero en esos casos estamos hablando de una forma de corregir sumamente invasiva que tiene que estar pactada con el autor, de alguna manera, por lo general a través de un contrato, bueno, tiene que estar, les decía, pactada de alguna manera, porque si no lo que se percibe es censura, ¿sí? Y también el autor puede decir, en el caso de un editor que toquetee demasiado un texto, decir, bueno, no, me lo llevo, me voy con otro editor que no me manosee tanto el texto. Esa sería la cuestión. Los editores además son los que definen muchas veces si un texto es publicable o no. Las editoriales en este momento tienen, bueno, en este momento estamos con la pandemia, así que olvídense de este momento, estoy hablando de este momento antes de marzo, ¿sí? Muchas veces pueden las editoriales publicar textos y compran el derecho de autor, pero también suele pasar que los autores pagan la publicación y, bueno, en esos casos los editores son como una especie de servicio editorial, no funcionan como un editor tradicional. Tradicional me refiero a la forma prototípica, en realidad siempre hubo de las dos, de gente que paga la publicación y gente que elige financiar una publicación, llevarla adelante. ¿Hasta ahí estamos bien? Está muy bien, y de momento eso es todo, así que puedes continuar. Anso, una de las cosas más importantes en el trabajo de la corrección, ¿se ve ahí el power entero, Caro? Porque yo El nunca sé power esto. entero, enterito. Aparece, genial. Bueno, decía, uno de los problemas simpáticos del corrector es que muchas veces lo que recibe como texto no es texto. Y entonces tenemos un problemón, porque la regla de oro es que si somos correctores de texto, tenemos que tener entre manos un texto. Y ese, les decía, es un problema porque muchas veces lo que recibimos no está articulado de manera coherente, no es adecuado, no es informativo. Bueno, vamos a ver todas las propiedades de la textualidad, que esto lo plantean de Beaugrand y Dressler, son dos autores que, bueno, son especialistas en gramática textual, se los recomiendo. De hecho, de Beaugrand es famoso, tiene un sitio muy lindo, bueno, él ya murió en 2007, creo, de Beaugrand, pero tiene una página, todavía está con su nombre, en la que, como él no creía en los derechos de propiedad intelectual, en el sentido estricto de la palabra, él es uno de los primeros que movió el concepto del Creative Commons. Bueno, tiene muchos de los textos, así que si quieren chusmear, se los recomiendo efusivamente a Deodorant. Bueno, les decía, son 7 normas, 7 propiedades de la textualidad, y es necesario que si un texto pretende ser tal, cumpla con estas propiedades. La primera de todas es la cuestión de la cohesión. Ustedes saben que un texto tiene que formar una unidad, no podemos empezar hablando de tomates y terminar hablando de limones, porque entonces lo que tenemos no es un texto, es cualquier cosa. Y en el caso de, supongamos que empezáramos hablando de tomates y termináramos hablando de limones, tiene que haber una muy buena justificación para hacer esa transgresión. En general suele pasar que lo que se evidencia por esa transformación extraña es que no estaba bien articulado y por lo tanto había problemas de cohesión. Es lo que suele pasar, pero bueno, podría llegar a discutirse en algunos casos de alguna estética muy rara dentro del campo de la literatura. Esto desde el plano de los textos de los tipos textuales académico, publicitario, los institucionales, que bueno, hoy en día estamos con todo el problema del lenguaje claro y todo eso. Esto es clave, o sea, el texto tiene que ser cohesivo, tiene que formar una unidad, no podemos tener un flan. La palabra que yo uso cuando no cumple con la cohesión o con la coherencia es que es un flan.
Bueno, la coherencia, tienen que tener ideas articuladas. Cuando ustedes ordenan de alguna manera sensata los pensamientos en párrafos, el lector los va a poder seguir perfectamente y va a poder ir como de la manito rumbo al objetivo que ustedes pretenden. Pero si no está bien articulado, lo más probable es que el lector se me pierda en el camino y abandone la contienda. Básicamente es lo que suele pasar. Otras veces pasa que no es que abandona, sino que interpreta otra cosa. Ha pasado muchísimo con textos de autores no tan, digamos, no formados, no profesionales, que por ahí empiezan, digamos, los textos tienen una articulación extraña, y lo que suele pasar desde el lado del lector es que interpretan lo que el texto no dice por esa articulación, es decir, por esos huecos de aquello que no se dijo o que se articuló de una manera extraña, y entonces, bueno, presuponen contenido que, bueno, por la mala articulación llegan a donde llegan. Así que bueno, ese es un problema. Sobre todo también les va a pasar con cuando un texto no está de manera coherente, ordenado, es muy probable que el lector entre en alguna confusión en el proceso y sienta algún tipo de rechazo. No lo va a poder definir, pero va a decir, esto está raro, esto está mal, y no va a saber por qué. Si es un lector especializado, por supuesto que sí va a saber por qué, pero estoy hablando de la gente que por ahí no estudió letras o lingüística o gramática textual, ¿no? Las personas, los comunes, los mortales, las personas que suelen leer textos más allá de la formación académica que nosotros tenemos, ¿sí? Intencionalidad. Yo leo un texto, tengo que saber para qué leí ese texto. No en el sentido de, bueno, a ver, si es un manual, se supone que me tiene que enseñar algo. Bueno, tengo que extraer un saber, extraer una enseñanza, que puede ser desde, no sé, la gramática, entender la gramática del español, pero también puede ser cómo usar un control remoto. Es decir, cualquier tipo de manual tiene que poder enseñar y transmitir de manera didáctica algo. ¿Qué pasa si ese texto no es didáctico? Falla en la intencionalidad. Porque, y eso es parte de la coherencia y de la cohesión de la que veníamos hablando antes. Cuando ustedes reciben un texto y no saben para qué lo recibieron o cuál era la intención de ese mensaje, lo más probable es que no sepan qué hacer con eso. Y como no van a saber qué hacer con eso, lo van a descartar. Eso es lo frecuente, ¿sí? Coherencia, cohesión e intención son las tres condiciones básicas para que un texto sea texto. Sin estas tres, no tengo texto, tengo flan. Ahora van a venir otras cuatro propiedades más, que esas cuatro propiedades lo que me van a permitir es darle un poco de redimensionar el concepto de texto. Ahora bien, desde el plano de vista del corrector, el corrector, si percibe alguno de estos tres problemas, puede reparar la estructura, puede generar cohesión, puede revisar la cuestión de la intencionalidad, pero en general esas son competencias, son labores que suele desarrollar un editor, ¿sí? Hay correctores que trabajamos sobre estas cuestiones. Yo trabajo mucho sobre el tema de la corrección en la parte de la coherencia y de la cohesión de textos académicos, como por ejemplo tesinas, tesis de grados, ese tipo de textos. Y bueno, es algo habitual dentro del trabajo. Los revisores académicos suelen hacer ese trabajo también, que yo no soy revisora académica, yo soy correctora, ¿sí? En esa función. Pero bueno, es muy común esto de tener un revisor que dice, que plantea, bueno, en la introducción le faltan tales cuales contenidos, no se entiende cuál es el tema de análisis, también puede llegar a pasar que no se perciba la hipótesis. Bueno, esos son problemas de coherencia, son problemas gruesos. Y ya les digo, en la unidad no forman una monografía, una tesis, una tesina, sino que bueno, lo que vamos a tener es un flan, ¿sí? Caro, ¿hasta ahí estamos bien? Estamos bien, con ganas de comer flan. Y La insistencia. sí. Pensar Tengo que una pregunta que me quedó a esta hora está pensando en cenar, ¿no? Sí, me quedó una pregunta medio colgada de lo anterior. Dime. Sí, ¿te la menciono ahora? Sí, dale. Ok, preguntan, ¿qué papel tendrían los agentes literarios en la relación editor y corrector? El tema es que muchas veces los editores son, cuando son los editores los que financian la publicación, son personas que eligen en quién poner la plata, y el agente literario lo que hace es como lo que suele hacer un agente publicitario, un agente de prensa en el teatro, es decir, facilitar el vínculo entre el productor, que sería el editor, y el autor. Lo que hacen los agentes literarios es eso, buscar nichos donde se pueda presentar o publicar una obra,
¿sí? Básicamente es ese trabajo. ¿Respondí? Perfecto, y siga nomás. Avanzo. Les decía, 4 propiedades. Habíamos visto las primeras 3, coherencia, cohesión e intencionalidad, y ahora nos queda ver las otras 4, aceptabilidad, intertextualidad, informatividad y situacionalidad. Empiezo por la aceptabilidad, que es la que tenemos a la vista. El tema es así, cuando ustedes tienen un texto entre manos, hay un conjunto de expectativas de las cuales yo ya había hablado, y también hay conjunto de expectativas que se generan a partir del texto. Por ejemplo, si yo elijo escribir un texto académico, una monografía sobre, no sé, el amor en Romeo y Julieta, bárbaro. El amor en Romeo y Julieta, cuando dije así, el amor, implica todas las formas de amar. Si solamente trabaja la relación fraternal entre, no sé, Romeo y sus amigos, o Julieta y sus amigas, lo más probable es que perciba una frustración con respecto a la promesa que me dieron. Es decir, no voy a estar satisfecha con lo que estoy leyendo. Suele pasar esto de la aceptabilidad con muchas cuestiones, con muchos tipos textuales, estos que prometen que, no sé, sobre todo en los textos de autoayuda suele pasar esto de te prometo que te voy a cambiar la vida y al final no te la cambian en lo más mínimo. Por eso es que muchas veces la gente termina comprando muchos libros de autoayuda, digo, es un comportamiento de consumo frecuente, porque ninguno en realidad satisface lo que realmente está buscando esa persona. Bueno, eso tiene que ver con la actitud del receptor en cuanto a la meta, ¿no? Pero también es parte de la responsabilidad del autor, es decir, voy a hacer un texto que es aceptable para el otro si prometo algo y lo cumplo, es tan simple como eso. Ha habido algunos casos de ruido de aceptabilidad en los que no había promesas ni nada por el estilo, sino que los autores cambiaron de rumbo y el receptor sancionó con rechazo de alguna manera. Pasó con el caso de J.K. Rowling, por ejemplo, cuando dejó de escribir los textos, las novelitas estas tipo Harry Potter, y se fue para la línea de los policiales, y a sus fans, a sus seguidores no les cayó muy bien el asunto. Bueno, ahí hay una reacción que tiene que ver con el principio de aceptabilidad. J.K. Rowling, para el ojo del lector, tiene que escribir textos como el de Harry Potter, si no, no es J.K. Rowling, ¿sí? También pasó, por ejemplo, con Chomsky cuando sacó el modelo minimalista, que bueno, todos los que habían defendido la teoría de principios y parámetros, y ya con actitud fundamentalista, se encontraron con que el propio Chomsky dijo, bueno, no, vamos a cambiar un poquito las cosas, y reformuló la teoría de principios y parámetros, y la ajustó, y bueno, todo lo demás. Bueno, lo que pasó es puntualmente lo mismo que suele pasar en otras circunstancias, que los mismos seguidores de Chomsky al principio tuvieron una reacción adversa, y eso también sigue siendo un problema de aceptabilidad. Volviendo a la cuestión de los textos, puntualmente los textos tienen que cumplir con la promesa que ofrecen. Es decir, si yo te voy a arreglar la vida porque es lo que te prometo, bueno, tengo que arreglarte la vida, porque es lo que te prometí. Si yo te voy a enseñar, no sé, cómo cocinar pollo, el texto tiene que cumplir con las reglas básicas de cómo cocinar un pollo, es decir, mostrar distintas formas de cocinar pollo, tan simple como eso. La informatividad tiene que ver con aportar... Perdón, Sí. ¿te interrumpo un segundito? Sí, claro. Antes de que sigas, porque hay unas consultas como que, antes de continuar, creo que conviene aclarar. Preguntan que, alguien dice que no me queda clara la distinción entre coherencia y cohesión de un texto. ¿En qué se diferencian? La coherencia tiene que ver con la articulación de las ideas, y la cohesión es aquello que permite la unidad textual. Que vos puedas decir, este texto habla de X. Y adentro está articulado de una manera, esa es la coherencia. Uno es el esqueleto, y el otro sería como el tejido conector, lo que une los huesitos. Esa sería la diferencia. Gracias. Y acá, siguiendo con lo último que estabas diciendo, alguien pregunta si podemos pensar en una dictadura del lector. Algunos piensan eso, sobre todo los que tienen que ver con el mercado de lo comercial, desde el plano de lo comercial. Sí, claro, sin lugar a dudas. El asunto es que el cliente siempre tiene la razón, ese es el problema en todo esto. Si el cliente siempre tiene la razón, bueno, es muy difícil satisfacer eso. Hay un punto en el que tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, si satisfacer el deseo del otro, o hacer lo que realmente nosotros queremos hacer, o sea, satisfacer nuestro propio deseo. Bueno, ese ruido lo tienen todos los escritores, sobre todo los que se dedican a literatura, en algún momento tienen esa conversación, si tienen la intención de vender sus escritos. El problema está ahí. Porque también yo puedo escribir para mí, y
y bueno, y si viene gente, bueno, yo porque escribo teatro, iba a decir, si viene gente está bien, y si no viene no pasa nada, pero es porque yo escribo teatro. En el caso de los libros, bueno, si me compran bien y si no me compran no pasa nada, es exactamente el mismo razonamiento. Ahora, si mi objetivo es, no sé, tener el lugar principal en la vidriera de la librería más importante del barrio, bueno, hay que remar mucho para llegar a hacer eso, y hay que, o sea, no tiene que ver con la calidad del libro, tiene que ver con una estrategia comercial, tienen que generar la necesidad desde el lado del lector y que el lector tenga ganas de comprarte. Nada, una tortura china. En ese sentido sí se puede hablar de una dictadura del lector. En otros sentidos no tanto, porque tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones metodológicas en el campo de lo académico, por ejemplo. Las monografías tienen una forma, porque esa forma es la que está científicamente demostrado, que es la mejor vía para poder llegar a un determinado objetivo, defender no sé, sostener una hipótesis, demostrarla, explicarla o, bueno, refutarla, lo que fuere. Así todo se pueden hacer transgresiones, el asunto es que tienen que estar bien justificadas. Ese es el principio de aceptabilidad en el campo de lo académico. Ahí no hay una dictadura del lector, sino de las ciencias, que no sé cuál es peor a esta altura de la vida, porque yo me estoy dedicando al terreno de la corrección de textos científicos, antes me dedicaba a la corrección de textos literarios, y no sé, las dos son terribles para cuando el autor se empaca con que no quiere ir para ese lado. ¿Con eso estamos, Caro? Con eso estamos, gracias. Informatividad, decir algo nuevo. Esto es un problema. En general la gente dice, bueno, a ver, decir algo nuevo tiene que ser completamente original. No, tiene que ver con aportar información nueva. Significa, por ejemplo, está la cena, la frase está la cena, en el momento en que está la cena es informativa, porque es el momento en el que uno puede ir a comer. Perdón, estoy usando todas metáforas en la hora de comer nuestra, así que tendrán mucha paciencia y mucho amor por lo que estoy haciendo. Eso es informativo, pero no estoy usando una frase original, de hecho estoy usando la frase más común del mundo, está a la cena. Ahora bien, lo llevamos al terreno de un libro, una monografía. Las monografías tienen que ser, o las investigaciones, las tesis, se supone que tienen que ser originales, y tienen que aportar información que sea útil. Grice dice, haga de su conversación un aporte. El problema está en eso. Si yo no puedo aportarle nada al otro, lo que le va a pasar es que se va a sentir incómodo porque esa información ya la sabe, y entonces va a tener otro tipo de conversaciones con el texto. Puede ser que diga, este texto no es para mí, también puede ser, este autor me está subestimando, esa es muy común, lamentablemente, sobre todo en el campo de lo académico, o por el otro lado, que se vuelva poco informativo porque el léxico o la sintaxis no es la adecuada. Entonces, si yo leo y no entiendo absolutamente nada de lo que se está diciendo, lo más probable es que lo pase por alto y siga mi vida como si nada. El texto fue muy poco informativo, por más investigación que se haya hecho, yo no lo voy a poder retener y no voy a poder contar nada al respecto. Situacionalidad tiene que ver con la conciencia de la situación comunicativa. Hay determinados textos que se dan para determinadas situaciones. Por ejemplo, un manual de secundaria se va a dar en una situación comunicativa de escuela secundaria y voy a tener un adolescente como interlocutor. Por lo tanto, tengo que hablarle a ese adolescente y de esa época. Ese es el factor importante. Suele pasar que muchos manuales se reeditan desde el punto de vista de la gráfica, pero mantienen conversaciones o tonos que no son propios de la época del adolescente de turno de esa situación comunicativa. Eso puede llegar a traer algunos problemas desde el punto de vista vincular, y lo más probable es que ese lector descarte el manual porque no está escrito para él. Y la intertextualidad tiene que ver con la enciclopedia. Aquellos conocimientos que el lector tiene y aquellos conocimientos de los que el autor elige compartir, y bueno, sobre los cuales presupone que es lo que el otro conoce. Si yo escribo para una persona que no sabe nada de gramática, tengo que hablarle con determinadas expresiones, tengo que elegir el léxico, y tengo que ir como en progresión aportando aquellas palabras que son técnicas para poder darle, por un lado, el aporte, y por otro lado, además, generarle un saber que después por el cual pueda avanzar hasta llegar a lo más elevado de todo, lo más complicado. Si yo arranco el texto ya con la terminología difícil, lo más probable es que el texto tampoco funcione, y el problema ahí es de intertextualidad, porque el lector no está preparado o equilibrado desde el punto de vista enciclopédico. O sea, los saberes que tiene ese lector no son los que presupuso el autor en el momento en que escribió la obra. ¿Hasta ahí estamos bien, Caro?
Estamos bien, me preguntan si todo esto es en el marco de la lingüística funcional. Te preguntan. Esto es gramática textual lo que estoy diciendo, sí. Estamos en ese mundo. En otro orden de preguntas, dicen si existen mecanismos para categorizar los estilos de los autores. Ya voy. Okay, bueno. No se pierda el próximo capítulo. Esto lo vamos a avanzar. Que un texto sea comprensible. A ver, el tema es este. Para que un texto se entienda, tiene que tener información que sea conectada. Es decir, que cuando yo lea, sepa de qué está hablando y pueda relacionar con cosas que yo conecte, con cosas que yo haya conocido antes. La variación del tono. No tienen que generar un texto que sea monocorde en cuanto a la forma de hablar, todo lineal, todo igual. Bárbaro, el dinamismo, de lo que estuvimos hablando desde el principio. La escritura clara, el léxico que sea comprensible y además de eso que use una sintaxis que sea límpida, ¿no? Es decir, nada de figuras enrevesadas, sobre todo piensen más que nada en los textos académicos, porque ese es el foco en el que estamos trabajando en la diplomatura, ¿no? Un texto que, no sé, se compone todo de hiperbatón. ¿Se acuerdan de la figura del hiperbatón cuando se altera el orden lógico de la sintaxis en una oración? Y lo más probable es que ese texto quede descartado en el tercer o cuarto párrafo, porque no se entiende, ¿sí? Bueno, el material tiene que ser comprensible, además tiene que ser un material completo, no decir la información por la mitad. Yo siempre cuento el caso de una novela policial que, bueno, yo tengo una tía que es fanática de las novelas policiales, y tenía un libro que se llamaba ¿Quién mató a los Robinson? Y se lo pedí prestado. Y mi tía Graciela me dijo, sí, bueno, mira, la verdad que no estaba bueno, qué sé yo testarudo lo leí, me lo leí entero, y faltaba el capítulo en el que se decía ¿Quién mató a los Robinson? Porque el chiste de esa colección era que uno adivinara cómo habían pasado las cosas, y había que mandar digamos, una cartita del lector con las respuestas, los argumentos de quién creía yo que había matado a los Robinson. El problema es que el libro era de 1978, yo lo estaba leyendo en 1980 y pico, principios de los 90, ¿a quién le mandaba la carta para preguntarle? No sabemos. Bueno, el material no estaba completo y eso es frustrante. También suele pasar que cuando los correctores recibimos el material lo vamos recibiendo en cómodas cuotas. Eso tampoco es productivo. Si yo quiero corregir todo un texto, tengo que tener el material completo en el momento de corregirlo. Está nada de primero un cachito y después vamos viendo. Eso no funciona así. Menos que menos en un trabajo académico, ¿está? Y la finalidad es evidente. Tengo que tener claro cuál era el propósito de ese escrito. Si no, no se puede corregir, ese es el problema. Si yo quiero escribir un texto que sea didáctico, la finalidad va a ser, por supuesto, enseñar algo. Bueno, se corrige en función de esa finalidad. Hay cosas que van a ser productivas y otras que no. ¿Preguntas? ¿Claro? Por el momento no. Bien, ahora bien, todo esto es lo que debería ser desde el lado del corrector y, si quieren, del editor. El problema es el autor y su estilo. Empecemos por definir qué pasa con esto del estilo. A ver, el primero que sistematizó el concepto de estilo y desarrolló lo que se conoció como estilística después fue Charles Bailey, y los primeros trabajos son de principios del siglo XX. Ahora bien, el problema simpático de todo esto es que cuando se desarrolló la estilística, estaba asentado el concepto de corrector de estilo editorial. El problema es que se dejó a un lado, a principios del siglo, el concepto de corrector de estilo, como, digamos, por lo menos en Argentina estoy hablando de esto, como la figura de quien corrige un texto, porque justamente habían ganado bastante terreno las disciplinas que tienen que ver con el campo de la estilística. Y como el estilo no se corrige de una persona, los correctores no eran más de estilo, que en realidad el nombre completo era corrector de estilo editorial, sino que ahora pasaban a ser correctores de originales, correctores de pruebas, correctores de textos. Y chao, ¿sí? Hay una frase de Séneca que dice que el estilo es el rostro del alma. Ese concepto lo tomó Martín Alonso y también lo tomó Bailly. Y bueno, Martín Alonso no tiene nada que ver con Amado Alonso ni con Damaso Alonso, si es que están pensando por ahí. Martín Alonso es un académico que fue, no sé si fue famoso, porque fue famoso por hacer diccionarios para la Real Academia, por dirigirlos. Y bueno, tiene un diccionario histórico bastante importante. Bueno, es ese Martín Alonso, ¿sí?
Bueno, les decía, Martín Alonso desarrolló en un tratado de 2 tomos sobre el concepto de estilo y, bueno, la cuestión de la identidad del autor, y puntualmente él dice que el estilo es el rostro del alma, es decir, que a partir del estilo de un autor nosotros podemos ver la esencia de esa persona, en ese sentido, ¿sí? El tema es que, bueno, no todos los autores son muy fieles a la norma en el momento de mostrar su estilo. Hay una frase de Azorín, que es esta que les estoy poniendo acá, que dice, sí, lo supremo es el estilo, sobrio y claro, pero ¿cómo escribir sobrio y claro cuando no se piensa de ese modo? El estilo no es una cosa voluntaria, y esa tilde es porque es de Azorín de 1957, no me corrijan, y esta es la invalidación y la inutilidad relativas de todas las reglas. El estilo es una resultante fisiológica, dice Azorín. Ahora bien, el tema es este. Las normas pretenden cierta claridad, alcanzar cierta sobriedad, que los textos sean fastuosos en el sentido en el que lo planteaba Aristóteles, pero que preserven la claridad, es decir, que mantengan una limpieza en cuanto a la forma de contenido, y muchas veces el estilo no necesita transgredir esas cuestiones, ¿sí? Y bueno, es necesario a veces esa transgresión porque tiene que ver con la personalidad del autor. Y si yo corrigiera eso de un autor, lo que estoy haciendo no es corregirlo precisamente, sino censurarlo. Y tiene que ver con el problema del cual nosotros vamos a hablar en breve. Perdón, te interrumpo ahora sí un cachito, Sí. porque me llegan con un poquito de delay. Como se mencionó la lingüística funcional, algunas personas dicen si se puede explicar un poquito qué es eso, que no están familiarizados. Hay 2 líneas de pensamiento que articularon, digamos que definieron los criterios sobre los cuales se construyó la gramática y los estudios del lenguaje durante el siglo XX. El primero tiene que ver con el estructuralismo, del cual, aunque no era exactamente estructuralista sociólogo, bueno, es el padre de toda esa línea, que percibe que, bueno, la lengua es un sistema, esa parte estamos todos de acuerdo. El tema es que lo que estudian los estructuralistas es la conexión de las partes sin pensar en una semántica de trasfondo. En cambio, lo que se lee desde una perspectiva funcional es que esas partes, en la situación comunicativa concreta, no siempre dicen lo que se ve en superficie. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, está lloviendo y yo digo, pero qué lindo día para un asado, la frase está limpita, qué lindo día para un asado, con el pero adelante si quieren como valor enfático. Por supuesto que lo que estoy diciendo no es eso. Y entonces, los funcionalistas lo que estudian es aquello que no está dicho, aquello que está implicado, y que muchas veces no condice con lo que se ve en la estructura, ¿sí? Lo que se percibe en la estructura. Ahora bien, más o menos para mitad del siglo XX, tirando para este lado, apareció un muchachito, Noam Chomsky, que revolucionó el problema de la estructura desde el plano de lo que se percibía para el estructuralismo, y desarrolló lo que se conoció como generativismo, que es, bueno, una línea de pensamiento dentro de la lingüística, y lo que se llama lingüística cognitiva. Bueno, tiene 2 épocas, la primera es la de Chomsky y la segunda es una segunda revolución. El punto de todo esto es que la lingüística cognitiva lo que estudia es cómo se construyen las oraciones, pero no desde solamente la estructura, sino que también se percibe la cuestión léxica y la cuestión semántica. Entonces, lo que se lee no es tan de conexión sintáctica pura o de estructura solamente combinada y ya está, sino que hay una interpretación en el proceso, ¿sí? Y si combinan la lingüística cognitiva, es decir, la parte gramatical pura, que tiene que ver con la cuestión formal, que esto es lo que estudia Chomsky, con la funcional, lo más probable es que terminen trabajando en lo que se conoce como la interfaz léxico-semántico-sintáctica, que estudia los contenidos desde una perspectiva un poco más compleja. Es decir, se lee esto que les decía antes, qué es cuál es la intencionalidad del texto, qué es lo que se quiere decir entre líneas, si condice lo que está en superficie con lo que está latente, bueno, esas cuestiones. Y también dentro de eso lo que se ve es cómo las personas producen texto. Un poquito más adelante, cuando llegue a esa parte, lo podamos ver mucho más límpido en un ejemplo. Hay un problema bastante grueso con respecto a la forma de entender cómo es que un autor produce texto.
En general siempre se empieza por el léxico y se empieza por los verbos, pero no todos tienen conciencia de ese proceso, ¿sí? Caro, ¿estamos bien o avanzo? Muchísimas gracias, está perfecto. Genial. Bueno, el estilo, lo propio. Jonathan Swift decía que lo que define, digamos, él define el concepto de estilo, aunque no existía el concepto en cuanto a la estilística de Dalí, porque estamos hablando de apenas unos 200 años antes. Bueno, plantea esto: proper works y proper places, o sea, las palabras apropiadas en los lugares apropiados, ¿sí? O sea, en los lugares correctos. Lo que pasa es que no quise poner la palabra correcto porque acá apropiado es la que quiere decir el autor. Establecen la verdadera definición del estilo, es decir, saber usar la palabra justo en el momento que se necesita esa palabra, ¿sí? Bueno, puntualmente el estilo tiene que ver con eso, saber ubicar las palabras dentro de la huella que uno suele tener como su huella personal, su marca personal. Vogelas también plantea algo parecido con el tema de la disposición apropiada de las palabras. O sea, todo tiene que ver con saber elegir cómo combinarlas, cómo articularlas y que tenga una lógica. El conde de Buffon, en relación con esto, él dice que el estilo del hombre es el hombre en sí mismo. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestra personalidad en la escritura, nuestra voz, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de lo académico, porque la parte literaria es muchísimo más complicada, todo esto se acomoda solo. El problema es saber llegar a encontrar esa voz y que se acomode todo. ¿Caro, avanzo? Sí, como gustes, va muy bien. Ok. Leo Spitzer es otro especialista en estilística, define esto desde la cuestión de la correspondencia entre la expresión verbal y la totalidad de la obra. Es decir, que tiene que haber una lógica en las palabras que uno usa y para qué las usa. Les doy un ejemplo. Yo, en esta conversación que estamos teniendo, yo suelo usar palabras que son del terreno de lo académico, porque estoy dando información específica, pero también suelo usar palabras muy del terreno de lo coloquial. Porque estamos hablando, porque estamos en confianza, porque no estamos, por más que sea un marco de lo académico, porque estamos en una conferencia, en el marco de una universidad, tiene que haber cierta confianza para que el conocimiento se vuelva productivo, desde donde yo creo que el conocimiento se vuelve significativo, ¿sí? Eso es una decisión personal y tiene que ver con mi personalidad. Hay gente que para dar una conferencia elige un estilo distinto, ¿sí? Entonces, esas transgresiones, porque por supuesto que las conferencias académicas no se dan con el tono con el que lo estoy hablando yo ahora, bueno, es una... Está en el otro aceptar o no la forma con la que uno se expresa, y también está en el otro esto de aceptar si ese vínculo es productivo o no. Es decir, si colabora con la situación comunicativa o la rechaza por, en mi caso, por ejemplo, un exceso de confianza o un abuso de confianza, o un exceso de informalidad, porque al fin y al cabo, a Carolina, por ejemplo, no le digo licenciada Carolina Crespo, le digo Caro. Bueno, eso desde el punto de vista de la formalidad, Caro, no te enojes. No, te agradezco puede llegar a ser ruidoso en otros ámbitos, porque no estamos usando la formalidad que se espera. Pero bueno, porque el objetivo está en otro lado, y además compartimos el mismo cariño por la escritura, el lenguaje, entonces ya está, listo, somos amigos desde ese lugar, aunque seamos informalmente académicos. Caro, ¿preguntas hasta ahí? Hay un par de preguntas, pero me las voy a dejar para después, porque tienen más que ver con el corrector y otras cositas, así que... Genial. Fuentes. El estilo, en general, cuando ustedes van a analizar el estilo de un autor, a todo esto, ¿por qué estamos analizando el estilo de un autor? Me faltaba un detalle importante. Si yo voy a corregir un texto, lo primero que tengo que ver es, bueno, aparte de leerlo entero, recuerden que siempre se lee en voz alta para poder escuchar la sonoridad, evitar determinados errores que suelen aparecer, se detectan mucho más fácil los problemas si uno lee en voz alta. Bueno, les decía, cuando nosotros hacemos todo ese rastreo del estilo del autor, es para poder enmendar el texto sin que se note la intervención del corrector. Y al mismo tiempo, a veces hay que ver, si trabajamos como editores, es clave esto porque, a ver, ¿cómo decirlo? El editor va a saber dónde encajar en el mercado editorial este texto de acuerdo con el estilo del autor. Para un público será súper accesible y para otro puede ser materia de rechazo.
También puede ser que por la materia de rechazo la gente lo compre, ojo, no todo el mundo compra lo que le gusta, sino que a veces uno compra para pelearse con el texto, y para el editor eso es clave. También, ojo, los traductores, porque se supone que cuando ustedes traducen, tienen que poder mantener, preservar la esencia estilística del autor, porque transmiten ideas. Entonces, guarda con eso de enmendarle las formas enrevesadas o no sé, buscar, por ahí la palabra que usó no es la más feliz. Bueno, si se traduce esa idea con una palabra específica, hay que respetarle esa palabra. ¿Sí? No podemos estar cambiándole la esencia, porque después cuando el autor, el lector vea otra traducción de otro, que por ahí sí fue fiel, va a decir, pero son dos autores distintos, dos personalidades distintas, y en realidad lo que se filtra es la personalidad del traductor en el proceso. Esa es la parte que hay que tener con más cuidado. Bueno, les decía, el problema de todo esto es que en general cuando se estudiaba estilística a principios del siglo XX y durante todo el siglo XX también, era que siempre se hablaba del estilo desde el punto de vista de la obra literaria. Y bueno, Garrido Medina, que es un lingüista, un especialista en el tema, lo dice clarísimo. No se explica nunca qué pasa, o bueno, muy poco, para la época en que lo escribió, cuál es el problema del estilo con los textos académicos, con los textos que no son literarios, con los textos publicitarios, los textos institucionales. Se habla del estilo de los abogados. Bárbaro. Ahora pretenden un estilo claro en un montón de textos. Genial. ¿Sabemos cómo deben construir las oraciones? ¿Todos los abogados saben cómo construir las oraciones? ¿Todos los correctores siguen el mismo criterio en cuanto al estilo del abogado? Bueno, tampoco tenemos tan limpia la información. Bueno, esas son cuestiones que, ya les digo, desde los manuales de estilo a veces se limpia, pero hay pocos estudios con respecto a cómo debería ser el estilo, de acuerdo con, o cuál es el estilo por lo que se extrae, ¿no? Por lo descriptivo, por lo que yo puedo ver de un conjunto de obras, un corpus determinado. Y ya les digo, este es el problema que para mí hay que investigar más. Bueno, hay muchas cosas que hay que investigar en el campo de la corrección. Esta es una de las tantas que hay que investigar mucho, porque no hay nada escrito, o hay muy poco escrito sobre esta cuestión del estilo con respecto a la lógica del corrector. Sí hay, por ejemplo, cómo escribir una tesis y se plantea cuál es el estilo, pero desde el punto de vista de la superficie o las partes que se tienen que componer, pero no, por ejemplo, cómo deben componerse las oraciones, o qué léxico conviene usar, en qué circunstancia. Hay poco escrito de eso, ¿sí? ¿Caro? Estamos muy bien. Hay una pregunta que podemos poner acá que dice si el corrector es en cierto modo un autor. No, jamás. No, el corrector lo que hace es decirle al autor, mira, esto está raro, esto no lo entiendo, tiene que funcionar como si fuera un primer lector. O sea, si queremos equipararlo a una figura, es más parecido a la de un lector que hace preguntas que le permiten al autor reflexionar para mejorar el texto. El trabajo del corrector es embellecer, pero en el sentido de clarificar. No es un coautor. De hecho, Alicia Zorrilla tiene un montón de trabajos en los que recalca este concepto. El que muchas veces es coautor es el editor, ese que interviene y que mete mano por todas partes en el texto, y que bueno, hay muchas veces que se pacta, pero por lo general no, digamos, no es algo que para el autor sea una experiencia placentera. De hecho, en general tenemos muchas evidencias. Grafton, por ejemplo, tiene varios textos publicados, sobre todo con respecto al corrector del Renacimiento, ese texto que sacó Ampersand hace unos años, bueno, y muchos textos de esa línea, como la de Grafton, evidencian el rechazo o la relación amor-odio que se genera entre el editor y el autor, porque el editor cambia cosas con respecto al estilo pensando en función de el mercado al que va dirigido ese texto, esa obra, esa novela. También se nota, por ejemplo, algo de esto en la película Genius, en la que se nota la relación entre Perkins y Thomas Wolfe, Perkins fue el editor de Hemingway y de de Fitzgerald, estoy diciendo bien, el de Great Gatsby. ¿Alguna pregunta más, Caro, o avanzo? Con respecto al corrector, me preguntan cuál es la diferencia entre el corrector y el revisor frente al proceso de corrección de textos académicos. El revisor no necesariamente es un corrector, es una persona especialista en el contenido, y lo que hace es ver
puntualmente cuáles son aquellos puntos flojos desde el punto de vista del contenido, aquello que por ahí no se desarrolló de la manera más adecuada desde el punto de vista académico, o hay ideas que por ahí quedaron colgadas y le falta un ejemplo, o por ahí si hay una contradicción entre una parte y la otra, eso también lo puede hacer un corrector, ¿no? Pero desde el punto de vista de los contenidos, les doy un ejemplo tonto. Hace poco a mí me tocó corregir un texto en el que se empezaba, digamos, el marco teórico en el que se basaba el principio del trabajo de la monografía, tenía que ver con una línea de autores. Y el último capítulo era de un autor que no había estado planteado en el marco teórico. Bueno, por lo tanto, o sea, era como un final sorpresivo. Y es un problema eso, porque si el marco teórico era no podemos estar trayendo gente al final que, bueno, resuelve mágicamente todo el problema, lo tendría que haber incorporado en el marco teórico. Bueno, yo como correctora le dije, guarda que el revisor te va a tirar la bronca por este lado, y ya está. De hecho, el autor eligió cambiarlo porque sabía que tenía razón yo en lo que estaba diciendo, pero bueno, en realidad ese era un trabajo del revisor, lo que pasa que bueno, era un texto de un contenido que yo conocía. También suele pasar que los revisores, por ejemplo, si son especialistas en un tema, pueden mostrar, justificado por supuesto, si digamos, la línea de análisis es la adecuada o si le está pifiando en el análisis, ese tipo de cuestiones. Eso lo hace un revisor. ¿Ahí estamos bien? Genial. Y hay una más que hiciste una afirmación hace un rato y dicen, ¿por qué dijiste que ser corrector es una tarea tardía o una especialidad tardía? Porque la formación académica de los correctores empezó a fines del siglo XX. Los primeros lugares el primer lugar donde hubo formación académica de corrector fue en Buenos Aires con la Fundación Literae, que se fundó nunca la cierto, o es 1983 o es 1993, por ahí. Creo que es 83, pero siempre tengo la duda, y después pasa que me olvido de preguntarle a Alicia o me olvido de anotarlo cuando me lo corrigen. Bueno, el punto es, o 1988, bueno, el asunto es que a partir de 1980 surge la Fundación Literae, fue la primera institución que formó académicamente correctores con la función concreta del corrector. Existía la Fundación Gutenberg, que forma editores, sobre todo en la parte del armado de los libros, y la gestión editorial y todo eso, pero no había lugares donde formarse académicamente. La Universidad de El Salvador, junto con la Universidad de Belgrano, fueron las dos primeras universidades, y después creo que se sumó, pero no con un título de grado, sino algo distinto, como una tecnicatura, el CONSUDEC, que tampoco lo tiene más. En 1995 empezó en la Universidad de El Salvador. De hecho, yo soy de la primera camada. Y vos, Caro, no sé, también estás entre las primeras, no me acuerdo de qué. 99. Bueno, también, estamos ahí. Y somos de las más antiguas en cuanto a la formación académica, lo cual es simpático porque desde la edad por ahí no cuadran, digo, pues, la idea de antigüedad a veces no cuadra con la imagen que uno tiene. Pero bueno, fuera de chiste tenemos las dos como 20 y pico de años de experiencia en esto, y todos estamos ahí en los 40. Bueno, yo en los 40, vos no sé. Soy como Mirta Legrand. Tengo una más, pero no sé si te estoy interrumpiendo mucho. Pero bueno, es tardía en ese sentido, ¿sí? ¿Alguna cosa más o avanzo? Sí, decía, tengo una preguntita más. ¿Te interrumpo? Dime. ¿Sí? Dice, Dice, ¿de qué se vale un corrector para diferenciar qué es estilo y qué es agramatical, por ejemplo? Dice, si hablamos de lo literario, donde un error puede ser voluntario, por ejemplo. Hay una frase que no me acuerdo qué fotógrafo decía, uno de estos fotógrafos famosos, como si fuera Man Ray, pero no me acuerdo quién era, que decía, cuando todo tiene lógica y hay algo que desentona, eso se percibe como error. Ahora, cuando todo desentona, y toda la lógica es esa forma desentonada, lo que se puede percibir es un estilo. Tiene un fondo de verdad esa frase. Es decir, cuando por ahí tenemos una oración gramatical, agramatical, es muy probable que tengamos un error. Ahora, si ese error está en un contexto y se puede justificar, eso se vuelve una transgresión. El problema es saber cuándo es cuál. Digo, si yo corrigiera desde la lógica de un corrector un texto dadaísta, va a estar divertido. Ahora, ¿tiene sentido corregirle a un autor que tenga una línea surrealista o dadaísta, esas metáforas imposibles? Y no sé, en un texto académico no da para discutir tanto, pero en un texto literario puede llegar a ser un problema esto que estoy diciendo, ¿sí? ¿Con eso estamos o avanzo? Estamos.
Bueno, para saber justamente esto de la transgresión o de si realmente cuadra con un estilo propio más allá de lo que es la forma de la norma, y se puede establecer cierta lógica dentro de la producción propia, bueno, lo que vamos a poder extraer es el estilo. Y para poder hacer eso, lo que necesitamos es, por un lado, hacer un estudio de la sintaxis, poder entender cómo compone ese autor las oraciones. Al mismo tiempo, ver cuáles son las palabras que usan. No todos los autores tienen el mismo campo léxico, y el campo léxico muestra una posición argumentativa con respecto a su conjunto de saberes, y además el aparato de creencias que esa persona tiene con respecto al mundo. Les doy un ejemplo tonto. Había un autor hace poco que escribió un poema sobre, bueno, hacía una referencia a la marecía. La marecía es el olor a mar, ¿vieron esa cosa de que te queda como salado en la nariz o en la boca? Bueno, eso es la marecía. No estoy usando la definición académica, sino que lo estoy explicando de la manera más informal. Bueno, y lo que le había corregido, o sea, el autor me lo planteó como, che, mira, me están planteando esto, decime qué pensás vos. No era una persona que yo tuviera que corregir. Y justamente lo que decía el texto originalmente era marecía, y el corrector dijo olor a mar, porque pensaba que el público que lo iba a leer no tenía digamos, la enciclopedia como para hacerlo. No sé si le di la mejor de las respuestas. Yo le dije que si era una palabra que él usaba habitualmente, porque le iba a cambiar, y aparte es una palabra que está en el diccionario, así que de última lo buscaba en el diccionario y ya está. Pero bueno, es un problema eso. Me hizo acordar, cuando me lo plantearon, hubo una persona que en un texto que ese sí lo tuve que corregir yo era la segunda correctora, había una escena de campo y había llovido y había olor a lluvia, y el autor puso olor a lluvia, o sea, olor a la humedad de la tierra, y el corrector lo tachó y puso petricor. Petricor es el olor a tierra mojada. Si el autor puso olor a lluvia y todo el mundo entiende olor a lluvia, y de última se puede percibir el concepto de olor a lluvia, y no todo el mundo sabe lo que es el petricor, ¿por qué lo iba a corregir? O sea, está el corrector interviniendo un texto desde algo que no estaba mal. Ese es el problema, ¿sí? Bueno, desde el análisis del léxico nosotros tenemos que ver esas cosas. ¿Cuáles son las palabras que usa un autor y cuáles son las que definitivamente no usa? Porque cuando tengamos que intervenir el texto y corregir, no sé, alguna expansión de un verbo que no tiene sentido, alguna cosa que no se entiende, tenemos que usar las palabras del autor. No podemos estar usando lo que se nos da la gana, o las palabras que usa Nuria, porque Nuria tiene otro vocabulario a veces. Bueno, ese es el problema grueso. El estudio de los conjuntos de los semejantes tiene que ver con la ley de consistencia, o sea, esto de transparente y transparente. Bueno, las dos son correctas, pero el asunto es que si pongo las dos indistintamente en el mismo texto, lo que voy a tener es un ruido de consistencia. El lector va a pensar que tiene dos valores para el concepto de transparencia, o dos conceptos de transparencia para la idea de transparente. Y la observación de las isotopías lingüísticas, es decir, ver cuál es la estrategia por la cual se compone ese texto. Caro, ¿preguntas? No, estamos perfectos. Ok. Martín Alonso les decía, él escribió La ciencia del texto y el arte del estilo, del lenguaje y el arte del estilo, y él plantea que el estilo de un autor se manifiesta en tres dimensiones. El primero es el de la superficie, después está lo que se llama el nivel o la altura, y después está la profundidad. La superficie es obviamente lo que nosotros percibimos primero, y tiene que ver con aquellos fenómenos estéticos a partir de los cuales se presenta una idea. Por ejemplo, si yo uso una metáfora, es decir, son la artillería con la que suele componer un autor en el plano de lo oracional, ¿sí? No estamos yendo a algo muy, muy lejano. Lo que se llama el nivel o la altura, ya ahí adquiere un poco más de relevancia el texto. De lo que estamos hablando es del modo en que se inscribe, es decir, si yo estoy escribiendo un texto académico, un texto literario, y cuáles son las categorías a partir de las cuales yo puedo establecer tipos textuales con formas específicas a las cuales me voy a tener que adaptar por ese tipo textual. Entonces, si yo tengo una monografía, bueno, tiene que cumplir con la forma de monografía, y tiene que esperarse determinada estructura que, si no se cumple, no se va a percibir eso como una monografía. Supongamos, yo puedo hacer una investigación, no cumplo con la forma de monografía, puede ser que lo entienda como un ensayo. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en uno de los primeros años, cuando estaba estudiando historia, por el 94, un profesor de primer año me dijo, mirá, yo te lo doy por bueno porque la investigación estaba buena, pero
piensen, en ese momento tenía 17 años yo. El profesor me dijo, fíjate que estás escribiendo ensayos, no estás escribiendo monografías. La monografía tiene otra forma y me dio toda una batería de información para sentarme a escribir. Esta conversación, yo después de esa vez la viví montones de veces. Y de hecho, he visto cómo rebotan trabajos algunos profesores porque no cumplen con la forma textual, que rebotar en el sentido de rechazar o desaprobar, ¿sí? Porque no cumplen con la forma textual que se esperaba para esa situación comunicativa, ¿sí? Con esto quiero decir, si yo esperaba una monografía y lo que me presentaron es una ponencia o un ensayo o cualquier otra cosa, y bueno, tenemos un problema de forma. Lo mismo pasa con, digo, siempre la metáfora que yo suelo usar es con el tema de harina, huevo, manteca y azúcar. Con esos 4 yo puedo hacer una torta, puedo hacer panqueques, puedo hacer blinis. Ahora, son todas comidas distintas y sirven para situaciones diferentes. Por más que sean todos ricos o feos o lo que fuere, no, la misma sustancia puede adquirir formas diferentes y que en cada caso tendrá su razón de ser, y esa parte es importante. También es propio del estilo del autor saber cuál es, digamos, hay autores que escriben ensayos y que no tienen dificultades serias para escribir monografías, y hay autores que escriben monografías y que tienen serias dificultades para escribir ensayos. O sea, es parte del estilo, lo natural le va a salir por la monografía, no por el ensayo o a la inversa, ¿sí? Y a veces no son ni siquiera monografías ni ensayos, sino que son notas de opinión u otro tipo de estructuras. Bueno, el caso de cada uno es el problema. Y la profundidad, esa es la parte más complicada de todo esto, es la personalidad que se filtra en la forma de escribir. Cuanto más maduro o más afianzado está el autor en cuanto a su habilidad de escritura, mejor se va a notar esto. Si es una persona, no estoy hablando de edad, sino de trayectoria como escritor o de experimentado desde el lado del escritor. Lo que suele pasar muchas veces con los escritores es que, más allá de la edad, las primeras formas de escribir se parecen mucho a los autores que suelen seguir. No sé, yo al principio cuando empecé a escribir, como leía mucho Cortázar, imitaba la sintaxis de Cortázar, y parecía que hablaba francés, porque Cortázar escribe así, pero yo no hablo francés, no escribo francés, o sea, lo puedo leer sin problema, pero no es una lengua que me sea natural, ni mucho menos, y mucho menos que menos, yo no suelo componer con la sintaxis del francés, salvo cuando escribía porque estaba imitando a Cortázar. Estoy hablando de cuando era muy jovencita. Con el tiempo, por supuesto que esas cosas se van mejorando y aparece la voz propia. Eso sería lo ideal. El corrector muchas veces tiene que ayudar al autor a encontrar esa voz propia, y entonces ahí dejamos de ser correctores y nos convertimos en psicólogos, o algo por el estilo. Y es parte necesaria a veces. Con los escritores jóvenes desde el plano de lo académico, en los textos académicos, hay muchos que tienen la idea de que para parecer serio y para parecer formal y para parecer una persona que sabe mucho, usan arcaísmos. Y hacen unos textos que son imposibles de leer porque son plomazos en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, uno lo lee y se muere de aburrimiento prácticamente de inmediato. Y por ahí en lugar de decir verbigracia, decimos por ejemplo, ya la cosa cambia, y el vínculo se va a establecer desde un lado más interesante. Hay jovencitos también, escritores académicos, que tienden al hiperbatón porque piensan que esa es la forma más elegante de decir las cosas, y en realidad no se entiende nada lo que están escribiendo porque cambiaron todo el orden sintáctico de la oración, y uno tiene que estar jugando como quien juega al Tetris, buscar el orden correcto de las cosas y tratar de adivinar, bueno, a ver, qué quiso decir. Y después pasa que cuando lo lee alguien especialista, dice, no te entiendo nada, y es el especialista. Ese es el problema. Caro, ¿preguntas hasta ahí? ¿Vos estás bien? Ya vamos hora y 20. ¿Querés tomar un vasito de agua? No. Perfecto. Tengo una pregunta de la placa anterior antes de que siga. Si podés. Si podés expandir un poquito más la noción de isotopías lingüísticas. A ver, iso significa igual, topo se refiere al lugar. Las isotopías lingüísticas son aquellos lugares comunes en cuanto a patrones de escritura. Por ejemplo, es común que yo use como conector para introducir ejemplos la expresión por ejemplo. Yo no te voy a decir in exemplum, no te voy a decir verbigracia, no voy a decir tómese por ejemplo tal, ni no sé, tales como, ese tipo de formas. Es muy, digamos, la forma prototípica mía es, por ejemplo.
es muy común que los autores tiendan a, por ejemplo, una de las isotopías típicas es la de poner el modificador oracional temporal al principio de cada oración, dicho en criollo. Es común que la gente componga oraciones de este estilo. En tal época, sujeto, verbo. Después de esto, sujeto, verbo. En consecuencia, por tal situación, temporal, causal, sujeto, verbo. Entonces, lo que estoy viendo ahí es una isotopía lingüística desde el plano de lo sintáctico. Hay un patrón en el que voy a tener un modificador oracional, debería hacerlo para el otro lado porque ustedes están al revés, ¿no? Modificador oracional, sujeto, verbo. Ahí está mejor. Si no parecía que estaban leyendo en hebreo. El punto de todo esto es que hay patrones que son propios de cada autor, por ejemplo, la tendencia a determinadas palabras o determinadas colocaciones sintácticas, la tendencia a determinadas expansiones. Por ejemplo, una de las mías es la de busca hacer tal cosa. No me pregunten por qué, durante los últimos 3 años yo busco hacer cosas en los escritos. O sea, yo las escribo, porque cuando uno escribe hay que censurar lo menos posible y que fluya. Ahora, cuando viene el papel de la correctora, autocorrección en ese caso, me la paso tachando el busca hacer, busca analizar tal cosa, que en realidad el valor es pretende, pero no sé por qué ahora digo busca hacer, o busca estudiar, eh, a veces también se puede decir directamente estudia en lugar de busca estudiar tal tema, pero bueno, es una de las que me está saliendo en el último tiempo. Otra de las tendencias también dentro de las isotopías lingüísticas, hablo del momento de la autoría, no en el momento de la corrección, mía, es la tendencia a usar demostrativos. Me la paso señalando cosas. Entonces, esto es, aquello será, y por lo que dice este tema, y este autor, y esos cosos, bueno, después eso se tacha, se limpia, con mucho amor, porque en realidad se vuelve estéril, se vuelve poco productivo el uso del demostrativo. Tiene que ver con eso. ¿Respondí, Caro? Creo que sí, y repito, no sé si te estoy interrumpiendo mucho, vos avísame. Decime. Me preguntan también si hay un intercambio real, si hay una ida y vuelta entre el corrector y el autor contemporáneo. Depende de la situación comercial, contractual que vivas. Yo en general suelo tener la suerte de poder tener ese vínculo con el, no sé, 80%, 70% de los autores. Pero también me ha pasado, bueno, con los textos de Exótica, por ejemplo, es imposible porque están todos muertos. Trabajamos con mármol del siglo XIX, con la malla de mármol, ahí no le puedo preguntar a nadie, porque ya les digo, murió. Me ha pasado con algunos autores que, bueno, se complica desde ese lugar, pero también en otras circunstancias el editor no busca, digamos, iba a decir buscar, ven que se me sale naturalmente, no es amigo del vínculo entre el corrector y el autor, porque como se despiertan pasiones, de alguna manera la intervención del editor parece como una posibilidad de frenar como una especie de escudo entre el autor y el corrector. El problema es que en realidad lo sensato sería que los editores midieran en cada situación cuándo conviene hablar autor-corrector juntos o no. Y de último hacer un buen espejo del trabajo del corrector y filtrar aquellas partes que puedan llegar a tocarle la sensibilidad al autor. Es difícil desde ese lugar porque cada situación es un mundo, pero lo ideal sería eso, poder hablar y ya desde el vamos decirle, bueno, mira, mi trabajo es embellecer tu texto, no va a salir perfecto, va a quedar con un montón de errores porque esto es así, o sea, la gente vive imperfecta, los textos son imperfectos. Punto. O sea, siempre va a quedar algún error en algún lado y va a haber cosas que para otros se van a percibir como errores. Entonces esa parte de la perfección, déjenla a un lado porque no sirve para nada. De hecho, lo único que conseguimos con esa idea de la perfección es obstaculizar el trabajo. Lo que vamos a tratar de hacer los correctores es tratar de facilitar el vínculo entre el lector y el autor, generar una relación un poco más amigable, en el caso de que sea necesario, y de alguna manera estamos para ayudar al autor a procesar ese trayecto, ¿sí? Es eso. ¿Caro? Gracias. Hay un par más, pero las dejo para el final. Genial. Decálogo. Alonso Martín Alonso, desarrolló también un decálogo sobre lo que debería ser el buen estilo de un autor, y bueno, son estas que están acá puestas. Voy a ir a algunas, no las voy a detallar todas porque
pueden leerlo perfectamente, calculo, ¿se entiende? ¿Se lee bien la letra, Caro? ¿O es asesino? Se lee re bien. Ah, ok. Bueno, esto lo puso, ya les digo, en el manual de estilística que Alonso desarrolló, y hay algunas que me interesan puntualmente, quiero ir a esas, no a la totalidad, porque de verdad no, hay algunas que no merecen nada demasiado profundo. Lo que sí tengan en cuenta que este texto, este decálogo, estaba orientado a obras literarias. Lo que pasa es que también nos sirve para la parte que no es tan literaria, sino el mundo de lo académico. Voy a la cuarta, la cuestión de las dos explicaciones. Cuando ustedes tienen la posibilidad de decir las cosas de dos maneras, de explicar un contenido de dos maneras, siempre conviene ir por la más sencilla, la más elemental, la más clara, ¿sí? Y entre dos palabras, la más corta. Eso le genera cierta actitud amigable del autor hacia el lector. El tema de marcar distancia, que es lo de las 5 de nada, de aislarnos, refiere justamente a esta cosa de, muchas veces los autores, sobre todo en el mundo de lo académico cada vez lo veo más, buscan se tratan de establecer una distancia porque son escritores. Es un problema de ego. En realidad se supone que el escritor tiene que ser alguien que pueda comunicar, y si tiene que comunicar, tiene que poder establecer un buen vínculo con las personas que lo escuchan o lo leen. Si nos aislamos o si nos ponemos en ese pedestal, lo más probable es que no logremos el propósito del libro, ¿sí? Es mucho más sensato establecer un vínculo, ya les digo, desde lo amoroso, ¿no? O sea, sin perder la seriedad del estudio y toda esa cuestión, se puede lograr un texto sin marcar esa distancia, un texto productivo, quiero decir. Con la parte de las 7, por ejemplo, esto de no seas miserable ni demasiado rico, tiene que ver con no retasear la información. Si ustedes tienen que producir un texto, o si tienen que lidiar con alguien que no produce un texto que está claro, muchas veces es porque o se incluyeron demasiados distractores, entonces nos la pasamos mirando por alrededor, cuando en realidad deberíamos estar mirando para un lado específico, pero porque estamos, no sé, invadidos de informaciones sueltas, o al mismo tiempo puede pasar la contraria, que no haya información de ningún tipo, y entonces estamos tratando de adivinar dónde está el punto para poder seguir el contenido. En cualquiera de los dos casos, lo que estamos teniendo es un autor que tiende a, digamos, la avaricia o la porfía. Muchas veces pasa que dan por sentado como, bueno, acá todos entendemos de lo que estoy hablando, y entonces la información se da por sentado, y muchas veces descubrimos que esa información no se estaba dando por sentado en el lector. De hecho, era necesaria cierta explicación que se omitió, y eso puede ser contraproducente para el vínculo, ¿no? Hay un tema, seguramente les habrá pasado, y si no, seguro que tienen a alguien conocido que le pasa esto. Hay mucha gente que compra los libros, pero no los lee. Y eso es, sobre todo en el mundo académico, ¿no? Estoy hablando. La parte literaria también puede darse, pero me refiero específicamente a esa parte. Muchas veces es porque no los entienden. Y eso es porfía. O sea, tengo un libro súper difícil sobre gramática, bárbaro, ¿y qué hago? Si no lo puedo entender, no lo puedo abordar de ninguna manera, necesito, no sé, 50 libros antes de llegar a ese. Si el objetivo era, no sé, manual para primer año de la carrera de letras, y es así de difícil, hay algo que está fallando en la situación comunicativa. Bueno, el editor o vendió mal el libro, o a mí me engañaron cuando me dijeron que ese era el libro ideal para mí, o, tercera opción, el autor tenía una intención, pero no le salió. Bueno, esas conversaciones son las que hay que tratar de tener entre el corrector y el autor para buscar el mejor, digamos, el mejor resultado de todo esto. La cuestión del nequid nimis, ¿no? La exquisita sobriedad. Ni recargar, ni retasear, pero al mismo tiempo tampoco adjetivar demasiado. A los abogados, por ejemplo, les encanta esto de adjetivar doble, triple cada cosa que dicen, por las dudas, a ver si llega a haber algún agujero legal entre las tres opciones del mismo adjetivo que referían a la misma idea. Puede llegar a ser muy aburrido desde ese lugar el estilo de un especialista. Y también el otro tema que apunta en la 10 del decálogo, el tema de la sencillez.
en la escritura que implica una reflexión. En los tiempos que corren nosotros muchas veces recibimos textos de autores que no reflexionaron sobre la documentación, sino que la vomitaron y así no llega. Perdón por la imagen, pero es la más gráfica que tengo. En realidad tengo otra peor, pero no la voy a usar porque estoy en el contexto de la universidad. Pero no se hace así. Es decir, los textos tienen que... si no, para eso producimos textos orales, es decir, como estoy haciendo yo ahora, que está lleno de vicios, está plagado de estructuras repetidas, de paralelismos sintácticos, sí, bueno, hablamos así, está perfecto que uno hable de esa manera, pero en el escrito todo esto se tiene que filtrar, y la forma de escribir tiene que ser cuidada, tiene que estar reflexionada, tiene que haber habido una depuración. Esa sencillez de la cual habla Alonso, es muy difícil de alcanzar, salvo un entrenamiento enorme, y ya les digo, la mayoría de los autores no tienen ese entrenamiento, entonces vomitan la información y se la tiran al corrector, y el corrector después tiene que hacer milagros. Y es obvio que se va a pelear con el autor en esas circunstancias porque no se entiende lo que se dice. Y el corrector, ¿qué va a corregir en esos casos? Ortografía, ni siquiera a veces, porque a veces el problema de una coma puede llegar a ser una interpretación. Y a veces no haber interpretado de manera correcta puede llevar a poner una coma entre sujeto y predicado, porque no me di cuenta de que eso que estaba ahí adelante era un predicado y lo que venía era un sujeto, qué sé yo. Ese tipo de cuestiones son las complicadas desde el plano del estilo. Por eso en el decálogo de Alonso dice, bueno, exige tiempo, implica reflexión, hay que tener cuidado con lo que se escribe, y hay que, por sobre todas las cosas, releerlo, ¿sí? Les voy a mostrar dos ejemplos. Caro, ¿tenés alguna pregunta? No, tengo un par, pero decía, son más de cierre, de otra cosa, así que Ok, sigan. esto es muy cortito, solamente les voy a mostrar dos ejemplos. Ayer justo Elisa Predasi, que es una correctora bastante conocida en Buenos Aires, ella corrigió, bueno, varios textos, trabajó para la Casa Rosada, bueno, una correctora importante. Ella me había hablado del tema de los restos de, ¿cómo era? La muerte de los restos, eso era. Que no me acuerdo en qué caso ella había escuchado que alguien, alguien hablaba de la muerte, en una noticia, hablaban de la muerte de los restos de un cadáver, ¿no? Puntualmente era eso. Lo cual es bastante interesante como concepto, porque la muerte de los restos, cuando los restos ya son de una muerta o de un muerto, es un poco pleonástico, ¿no? O redundante. Y cuando me lo comentó, yo me acordé de este texto, que en realidad lo tienen entero. Es una causa judicial, y es muy gracioso porque está escrita de una manera, es una traducción por supuesto, porque esto ocurrió en Texas, parece novelada, y no es una novela, es una causa. Y puntualmente me voy a quedar con el final, que es el famoso problema de la muerte, donde dice, según la doctora J.U., quien trabaja como médico forense, un examen confirmó que los restos eran de una mujer negra y que la mujer estaba embarazada al momento de su muerte. Hasta ahí todo el mundo entendió, la mujer estaba embarazada y se murió. En realidad creo que fue el tema de un asesinato, venía a cuento de eso. Si quieren, igual yo les dejé ahí el enlace, si lo quieren rastrear después, cuando les, no sé, si quieren el PowerPoint se los mando, y ahí tienen el enlace para leerlo todo. No tiene desperdicio, es como leer una novela negra, les decía. Bueno, la doctora Urban cree que el bebé no nacido, estaba vivo cuando murió la madre. Guarda, no se me pierdan, debido a que no había pruebas de lo contrario, y que el bebé parecía de término completo, o sea que no era un feto, o sea, no estaba en el proceso de embrionario, sino que estaba completo, o algo así, y estaba acomodado con la cabeza hacia abajo en el cuerpo de la madre. Si se fijan, la palabra madre aparece 10 millones de veces, pero aparte de eso, el problema es el concepto de vida y muerte acá es una ensalada. O sea, estaba vivo cuando murió la madre. Para eso lo podemos llegar a entender hasta cierto punto, y depende de qué lógica, ¿no? Pero si es un bebé no nacido, tenemos otro problema, porque si es no nato, el problema está en si llegó a vivir o no, y en el caso de llegar a vivir o no, bueno, cuando murió la madre. Había una forma de decir más claro todo esto, pero lo dijo de manera confusa, ¿sí? El tema es, había un embrión, un feto, que estaba a punto de
nacer, y que cuando la madre murió continuó, qué sé yo, sus funciones vitales por un tiempo. Esa sería la información básica. Pero lo está diciendo de una manera tan enrevesada que para leerlo y entenderlo tenemos que revisar como 4 o 5 veces. Y acá viene la parte maravillosa. La doctora Urban no pudo determinar la causa de la muerte de los restos de la madre, la causa de la muerte de los restos de la madre, debido a la descomposición del cuerpo. Me voy a quedar con esta oración y les voy a mostrar toda la cuestión. Tenemos una oración de sujeto y predicado. Si nos fijamos, hay varias de las oraciones en el texto que están armadas con esa forma. Hay un par que son de orden envolvente, pero si leen toda la causa penal, casi todo es lineal. O sea, sujeto, predicado, o sea, sujeto, verbo y argumentos. Esa sería la estructura. Ahora, todo el tiempo está yendo y viniendo con esta idea de la muerte de los vivos, los no nacidos, los muertos, los restos, el cadáver, y un montón de palabras que son del campo semántico de la muerte, pero que no, digamos, están combinadas con palabras que tienen que ver con la vida o la no muerte, o el no nacimiento. Y entonces llega un momento en el que uno se puede marear solamente por la elección de las palabras, ¿sí? Hay otra tendencia bastante interesante en el texto a usar las palabras que empiezan con D al principio. No digo solamente la D de la letra, sino DE, ¿sí? La sílaba D. Y se los muestro en el último. La doctora Urban no pudo determinar la causa de la muerte de los restos de la madre debido a la descomposición del cuerpo. Es maravilloso. Eso se llaman aliteraciones. Todo el texto está aliterado. De hecho, la forma de darse cuenta de eso es leyéndolo en voz alta, porque lo más probable es que ante un texto de esta naturaleza, si lo leemos susurrado, nos vamos a perder la información. Hay una tendencia bastante llamativa al uso abusivo de las palabras con E y la tendencia a la D, la sílaba D al principio de la oración. Por ejemplo, también se nota en esto de la doctora Urban cree que el bebé, o sea, no hay una sola vocal que no sea E en ese texto. Bueno, esos son rasgos que tienen que ver con la huella estilística. El problema es, si lo que quería decir era que no pudo determinar la causa de la muerte de la madre, está bien. Ahora, la causa de la muerte de los restos es un pleonasmo, y lo que propone es ir hacia una confusión. La expresión debido a aparece muchísimas veces. No usa un porque, no usa formas como ya que, o bueno, alguna causal que tenga lógica desde ese ángulo, ¿sí? Bueno, esos son los rasgos estilísticos. Desde el punto de vista literario, esto parece, ya les digo, una novela negra, es una causa penal, o sea, está toda ¿cómo se llama? El expediente referido a, bueno, una persona que aparentemente mató a, bueno, eran varias causas que estaban asociadas a un mismo asesino, tenía que ver con eso. Y es una traducción, es una muy mala traducción, ese es el otro problema. Está plagada de estructuras que parecen del inglés. Yo no sé si, y esa es la pregunta porque yo nunca lo revisé esto con respecto al original, si realmente había una versión en inglés o la persona que escribe piensa en inglés. Eso también puede llegar a ser probable. Pero bueno, en este caso creo que como viene de Texas y el argumento, la historia empieza en Estados Unidos, es muy probable que haya sido una traducción, pero más allá de eso puede haber sido una reelaboración de alguien en español que razona en inglés y que escribe como si viviera del inglés. Es muy probable que haya sido un traductor y no se dio cuenta de que se le estaban escapando todas estas filtraciones, ¿sí? Último, este es de Kovadlov, un académico de la Academia Argentina de Letras, que es filósofo, y que tiende a usar estructuras bastante llamativas. Este es un caballito de batalla. De lo que les quería mostrar es la parte que no se entiende. Una de las características de la obra en general de Kovadlov es que muchas veces prioriza la sonoridad sobre la semántica. Esto quiere decir que más allá de lo que se quiera decir, él se fija qué es lo que suena y no tanto el contenido. Y también se filtran en textos que tienen que ver con reflexiones, que se van a manifestar por escrito, algunas huellas de oralidad, como por ejemplo el es que, ese que aparece al principio del segundo párrafo. Desde el punto de vista académico eso sería una bestialidad, habría que tacharlo. Pero bueno, estamos en un tipo de texto que no era académico en el sentido estricto, es un ensayo, no académico.
Me voy a quedar con ese párrafo que dice lo de es que usualmente la pregunta solo vale como mediación que debe conducir cuanto antes al buen puerto de una respuesta cabal. Está hablando de las preguntas y de las respuestas, y dice que la pregunta sirve como una mediación para llegar a una respuesta. Estoy traduciendo lo que dijo Kovalov. Allí hay que buscar a qué se refiere, porque no sé si es el buen puerto, que sería el único locativo que tenemos, o la respuesta cabal, ¿sí? Allí, entre sus sólidas escolleras, las sólidas escolleras de la respuesta o del puerto, se le exige naufragar. Definición de naufragar, Caro. Perdón. ¿Estás viva? Naufragar es hundirse. Para hundirse hay que estar en el medio del mar. Y en el medio del mar no estamos en la escollera, porque la escollera es la costa. Entonces, se le exige naufragar al desasosiego sembrado por la pregunta. Bueno, ahí tenemos el problema. Ya les digo, este es uno de mis caballitos de batalla, es una de las expresiones que suelo mostrar siempre. Después abajo hay todo un problema con primera y segunda, si lo quieren chusmear mientras voy hablando. El tema es, porque dice que la primera tiende a tal cosa y la segunda tiende a tal otra, pero como cambio pregunta-respuesta y después dijo respuesta-pregunta, no sabemos cuál es cuál. Volviendo al punto, cuando estamos hablando de esto de las sólidas escolleras o esto de naufragar, estamos hablando de metáforas. Ahora, uno no puede naufragar en una escollera, se encalla en la escollera y se naufraga en el medio del océano, del mar o de lo que fuere. Está bien, tiene una sonoridad que es simpática, puede llegar a ser divertido, pero lo que está diciendo es dadaísta o surrealista, no se puede hacer algo como lo que él está proponiendo en un texto que se supone que es un ensayo de tipo académico o pseudoacadémico o medianamente académico, y él se presenta como un filósofo, es decir, una persona que tiene una formación académica también. Entonces, desde ese lugar lo que genera es desconcierto, y lo más probable es que, aparte del desconcierto, no lo entiendan, porque es muy difícil de entender una metáfora de esta naturaleza. Y el otro problema en todo esto son estas tendencias a usar pronombres, por ejemplo, allí, entre las sólidas o escolleras. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué parte estamos en el allí? ¿Qué quiere decir allí? Es un pronombre vacío de contenido. Más adelante, por ejemplo, dice, ello es fácil. ¿Ello qué? Porque también dijo como 4 o 5 ideas y no sabemos cuál es ello, ¿sí? ¿A qué se refiere? No podemos... Si te sirve... ¿Cómo? No te entendí la pregunta porque estaba tratando de entender la frase. O sea, estaban tratando de entender toda la oración, así que no podía reaccionar a tu pregunta, perdón. Claro, naufragar significa hundirse, pero no tiene sentido lo que está diciendo. No, Y bueno, nada. naufragar al desasosiego es muy difícil porque de por sí es algo metafórico. No sé cómo se naufraga el desasosiego, es algo que todavía, este texto lo tengo hace años y todavía me sigue generando preguntas que bueno, nunca voy a poder responder. Bueno, redondeando con todo esto, lo que yo tengo que, por supuesto que este material no es para corregir, solamente les estoy mostrando cuestiones que tienen que ver con el estilo. Ahora, cuando el estilo no se entiende, eso sí es parte de lo que se debería corregir, o por lo menos reflexionar, ¿sí? El corrector tiene que lidiar entre dos situaciones difíciles. Por un lado hay una normativa que es recontra rígida, súper cuadrada, que exige determinadas cosas. El autor no va por lo cuadrado y nada, y de hecho le importa un rábano la normativa, salvo que, bueno, que sea un autor con alguna experiencia o que tenga algún tipo de conocimiento sobre esto de la transmisión y la claridad, pero la mayoría de los autores no lo miden. Con todo esto, el corrector tiene que buscar un punto intermedio en el que lo más probable y lo más sensato sea encontrar como un ensamble, un compromiso, una conciliación entre ambas partes. Corregir absolutamente todo no se puede, porque de hecho si hiciera algo así, primero que lo estoy invadiendo al autor en algunas cosas que probablemente no hubieran estado mal desde el punto de vista del contenido, pero más allá de eso también es que si nosotros le sacamos todas las huellas personales a un texto, por, no sé, cumplir con alguna norma académica o algo así, lo más probable es que le quitemos la personalidad. Entonces hay que buscar la forma de que se preserve la claridad de la intención, la coherencia, la cohesión, todo lo que habíamos hablado al principio en función de esto. Entonces, cuando hablamos del estilo del autor, tenemos que ver cuál es la personalidad, y la corrección de la norma está filtrada o mediada por este principio. Bueno, eso es algo que en general yo les digo, está muy poco trabajado desde el plano de qué es lo que pasa con el estilo del autor, porque ya les digo, todavía los correctores estamos investigando estos temas, son temas tardíos, no hubo tiempo para investigar demasiado en cuanto a la trayectoria académica de la disciplina,
piensen que la primera tesis fue la mía, así que no hay mucho trabajo de lingüistas dedicados a esto, de personas especializadas en estilística, orientadas a esto. Bueno, es un problemón. Y de alguna manera esta conversación era un poco para tirarles el fardo a ustedes que también lo investiguen, o que de última también traten de buscarle la vuelta a ver si pueden, desde una reflexión personal, encontrar a veces soluciones para los problemas cotidianos, ¿no? Bueno, Caro, eso es todo. Perfecto. Tengo preguntas con respecto al corrector, en realidad. O, por ejemplo, voy con otra antes de esa. ¿Qué diferencia hay entre ensayo y monografía y textos académicos? Es muy largo, la estructura es lo que cambian todas. El ensayo en general es una indagación que tiene una forma, digamos, mucho más libre con relación a, digamos, si la contrasto con la forma de la monografía. Pero es largo. En realidad todo ese material está en, por ejemplo, cómo hacer una tesis. Hay un montón de manuales de estilística de cómo escribir manuales o, digo, tesis o ensayos. Es lo mejor que puedo recomendar a la persona que hizo la pregunta es eso, que revise, porque ya les digo, son muchas las diferencias. En general también en los manuales, por ejemplo, el manual de APA, el manual de Harvard, tienen al principio de todo, está en muchos de esos textos está en inglés, pero aparece la explicación de, bueno, a ver, cómo sería un ensayo para APA, cómo sería una ficha técnica de no sé qué para Harvard. Bueno, eso. ¿Y textos académicos abarca todo? Textos académicos son textos académicos, sí, el ensayo puede no ser académico, puede ser literario. La monografía sí o sí es académica. Ok, creo que iba por ese lado la pregunta. Otra Okay. pregunta es que si en general se le pide al corrector que justifique las correcciones, o si se envía directamente el texto corregido como producto final. Siempre. Todo hay que justificarlo, todo. De hecho, el problema es cuando no se justifica, te comen cruda. Exacto. Y después una pregunta que supongo que la habrás escuchado muchas veces, que es ¿cómo se cotiza la labor del corrector? ¿Por extensión de páginas, por cantidad de palabras, por hora de trabajo? ¿Cómo es el asunto? Por todas esas, y en realidad depende de cada contrato, de cada situación. No es en todos los casos igual. Y también hay que medir el tema de la experiencia. Es bastante complicado y yo no soy muy amiga de hablar del tema de la plata por eso. Porque en general hay variables que hacen que no se pueda estandarizar. Perfecto. Hay otra que es ¿cuál es tu postura con respecto al lenguaje inclusivo en textos académicos? ¿A qué hablamos del lenguaje inclusivo? ¿El lenguaje de género inclusivo Entiendo que o sí. inclusivo en cuanto a accesible? Entiendo que el lenguaje inclusivo, el uso de la E, por ejemplo. Ah, y hay que ver que en realidad es una postura política, entonces desde el plano de lo científico no debería filtrarse, pero pongámosle que por alguna razón el autor quiere mostrar esa postura política, no sabemos cuál, bueno, que lo haga. Si a mí me dicen corregir con esta norma, yo corrijo con la norma que me pidan, no tiene que ver con mi postura personal. Yo no soy amiga del lenguaje inclusivo del uso de la E, porque puedo ser inclusiva sin usar un morfema que muestre eso. De hecho, lo que muestra esa E para mí es más político que inclusivo. Si estamos hablando de cuestiones de inclusión desde el plano de lenguaje accesible, lenguaje claro, sí, soy súper a favor, fundamentalista de aquello que se entiende y que sea claro, para la persona que corresponde en cada circunstancia. Espera que aparezco. Tengo otra que dice, ¿qué pasa con con las bibliografías de los textos académicos en cuanto a las cuestiones prácticas? Porque las normas las puedes buscar, pero ¿qué pasa con la bibliografía? No entiendo la pregunta. La bibliografía es que tenés que adaptarla a una determinada norma y se cita con un modelo específico. Si las citas son demasiado extensas, hay que buscar la forma de que, digamos, sean dinámicas, se queden ensambladas. Y también, hasta dónde debe controlar los datos, supongo que va por la cosa. Sí, hay específico. Bueno, el tema es que eso te lo piden, o sea, se aclara desde el vamos, yo te corrijo la cita desde el punto de vista de, no sé,
la colocación gráfica, pero no te corrijo si te equivocaste en la transcripción, o de última, si querés que te corrija la transcripción, primero me tenés que facilitar todos los textos, y eso te lo cobro distinto, porque es un trabajo de cotejo, es otra cosa, ¿sí? Perfecto. Bueno, Caro, vamos redondeando por acá. Claudia, ¿estás o te fuiste? No lo sé, está muteada. A ver. Bueno, veremos. Ahora... ¡Ahí estás! Ahí está. Bueno, ¿te parece que hagamos el cierre? Sí, 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 hacemos perfectamente el cierre. Perfecto. Bueno, a todos les queremos agradecer el haber estado acá. Caro, ¿la próxima cuándo es la próxima conferencia? ¿Que es la tuya? La próxima es el 9 de septiembre. A las 19. 9 de septiembre a las 19, no va a ser por acá por esta es mi página de YouTube personal, va a ser por la plataforma, les vamos a mandar un formulario, les vamos a mandar el formulario por la misma vía por la que recibieron el encontrate acá en el link, en este enlace. ¿Y de qué vas a hablar, Caro? El título dice Appendix Probi y los primeros métodos de corrección gramatical. Así que a eso me voy a dedicar. ¿Y qué es el Appendix Probi? Y nada, no voy a spoilear. ¿Qué es eso de andar diciendo con antelación de qué se trata? Bueno. Es un texto muy, muy, muy antiguo que trae ciertas normas, digamos. Así que eso es todo lo que diré de momento. Bueno, no se pierdan la conferencia de Carolina, que está llena de misterio. Bueno, Claudia, te damos el espacio para que hagas el cierre. Bueno, quería agradecer al público en primera instancia y a vos, Nuria, por la charla realmente muy rica, sumamente interesante y muy clara también, con los ejemplos. Y bueno, me quedé pensando, ¿no? Digamos, en mi trabajo continuamente estoy con la bibliografía crítica, constantemente leyendo y escribiendo, ¿no? Artículos de investigación, ponencias, monografías, ¿no? Ensayos o básicamente artículos para publicar. Y la claridad es un punto clave realmente, porque estoy un poco cansada de leer artículos con una terminología hermética, críptica, que realmente uno se pone a pensar qué es lo que quiso decir. Parecería que la valoración académica pasa más por lo críptico que por lo claro. Hay momentos en que me pasa eso. Y otra cosa que dejo en el aire, la otra vez en una charla, en una teleconferencia, se plantea un poco el estilo precisamente académico, sobre todo de los alumnos, ¿no? De las monografías, y se estaba pensando, en la posibilidad de empezar a introducir el lenguaje poético, ¿no? Es decir, ¿por qué de pronto en una monografía no puede aparecer alguna imagen poética, digamos, si no obstruye el significado, si en alguna medida lo puede enriquecer? Bueno, se armó todo un debate con eso, porque están obviamente las dos posturas extremas. Yo creo que puede haber un término medio, ¿no? Sí, de hecho, la transgresión sentido es donde se muestra la personalidad del investigador, en cualquier plano, sea estudiante o no tanto. A mí me pasó, por ejemplo, el Bodrio, la tesis, tiene 600 páginas, de las cuales 350 son el marco teórico. Eso no existe en ninguna tesis normal, pero yo tuve que armar el marco teórico de manera tal que el que lo leyera pudiera entender qué es lo que quería decir después. Porque si no me la pasaba diciendo, bueno, tengo que explicar qué es texto, entonces, ¿de dónde empezó el texto? Tengo que ir para atrás. Corrector, bueno, está bien el corrector, pero ¿qué es un corrector? Tengo que ir para atrás. Entonces me la pasaba yendo al pasado. Y bueno, eso es un marco teórico de 350 páginas, pero bueno, son transgresiones que tienen que ver con la creatividad, o esa es la necesidad del propio texto. Exacto. Que los moldes sean moldes no significan más que una referencia. Y es cierto esto que vos decís de la creatividad en cuanto a la producción, a veces es poco feliz esto de andar censurándole a veces la creatividad a la gente, porque parece que le cortamos las alas, ¿no? De un campo nuevo de pensamiento, ¿no? Exacto, buenísimo. Bueno, muchas gracias y los esperamos entonces el miércoles 9 a las 19. Un cariño y un abrazo para todos. Gracias. Gracias a todos.